Hola. Hola. Me toca presentar, quiero que sea breve. Bueno, pero antes de presentarlos a ellos, quiero agradecer a todos los presentes primero, al Club Huracán que se dio las instalaciones, a todos los que colaboraron, que dieron una entrada, empresas, personas particulares, el colegio 212, la primaria de Cañada de Luque. Bueno, mejor que lo cuente ella, vamos a hacer así. Vamos a presentar primero a Cañada de Luque, Silvina, no sé por dónde anda, que se presente, y cada uno de los auspiciantes que se vieron en los logos para que cuenten un poquito cómo iniciaron todo. Bueno, no sé si hace falta el micrófono. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Silvina, soy la presidenta de la Biblioteca de Cañada de Luque. Me acompaña Martina, que también forma parte de la comisión, y Connie, Constanza, que también forma parte del grupo Cañada Joven, con los que nos mancomunamos para ayudar a la Biblioteca de los Quirquinchos en esta, y a ellos, con esta excusa de ayudar a Matías y a lo que representa Matías. Agradecemos también a todos los colaboradores de Cañada de Luque que nos ayudaron a traer con algunas cositas que están por allá entradas. Habla del grupo Abrigo, de FIMAT. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros somos Abrigo de FIMAT, somos un grupo de papás por medio de la adopción y también que pertenecemos al programa de Familias Solidarias. Bueno, estamos acá también apoyando, acompañando, ayudando a visibilizar cada vez más esta temática, estas dificultades muchas veces. Y desde Abrigo, FIMAT, lo que tratamos de hacer es acompañar a personas que están en la espera activa para ser padres por medio de la adopción o familias solidarias. Los asesoramos para la inscripción en el RUAGA, igualmente en el programa de familias solidarias también. Y bueno, también nos interesa mucho la presentación de libros, traer obras de teatro, como estuvo el doctor Molina hace poquito en FIMAT, con cuánto tiempo un tiempito. Y bueno, nada, muchas gracias por la invitación y acá, apoyando. Ahora sí, Biblioteca Sarmiento de Bodeque. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros somos de la Biblioteca de Bodeque, me acompaña mi hijo Matías, Betina, integrante también de la comisión, y también un poco adherirnos para apoyar este evento y apoyar a Matías y todo lo que hacen, que nos gusta muchísimo. Y seguir apoyando, agradecer también a la gente de Bodeque que nos ayudó a colaborar con alimentos no perecederos y con todo lo que habían solicitado. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, la cita de Chañar. Nosotros estamos hace 10 años como asociación civil La Casita de la Infancia. La Casita de la Infancia se crea digamos, como asociación después de un trayecto estando junto con la comuna local. Así que trabajamos con el centro de día y el centro residencial. Los acompañamos todo lo que es, digamos, estar con los chicos o con necesidades que tienen los chicos. Y acá vinimos todo el grupo que está en la comuna, que es el grupo, digamos, de profesionales, y nosotros las colaboradoras. Bueno, muchas gracias a todos los que hablaron. Nosotros generalmente en la biblioteca hace años hacemos presentaciones de libros y en este caso pudimos ir a Benicue a conocerlos y atrás de la presentación del libro había una historia bastante importante. Y me acuerdo que le dije a Erika que nosotros no tenemos mucha capacidad, pero que nos gustaría, y ella me dijo, no importa si no se venden muchos libros, pero lo importante es la difusión, y creo que cumplimos. Así que bueno, lo dejo con Matías y Erika para que desarrollen la parte del libro. Fuiste breve, ¿viste? Bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias. La verdad que fue un sueño que haya tanta gente, porque no lo podemos creer con Mati, lo que está pasando. Muchos nos decían, no, nos vimos en la tele y nos están haciendo cosas de todos lados, por eso muchos ya nos conocían y conocían nuestra historia. Pero ver tanta gente y tanta gente que le interesa esta causa, tanta gente que se suma a la causa,
que nos parece algo maravilloso. Pero yo le decía a Darío, que quiero agradecerle un montón por lo que trabajó, venimos hablando hace un montón para que esto funcione y que sea así como es ahora. El libro es una excusa. Lo importante es visibilizar a todos estos chicos que hoy nos vamos a contar un poco cómo es su mundo y todos estos chicos que no tienen voz. Entonces, lo importante son esos 10.000 chicos que hoy están institucionalizados en Argentina y que nadie los escucha y que muchas veces son invisibles. Entonces, lo que nosotros estamos tratando con Matías es de, con un granito de arena, poder mejorar la calidad de vida de ellos y también de darles voz para que más gente los escuche. Y la gente que está en el sistema, como lo haga la Secretaría de Niñez y todo lo que es el Poder Judicial, conozcan que los chicos viven otra realidad, que los tiempos de la infancia son otros y que es distinto que las necesidades de los niños, que a lo mejor las necesidades o los deseos de un adulto, y que siempre hay que darle prioridad al niño. Entonces, un poco ese es el objetivo del libro. En realidad, el libro es una excusa y nos sirve para seguir ayudando, porque todo lo que recaudamos del libro lo donamos. Las donaciones las van a poder ver en el Instagram. Nosotros sacamos fotos. Yo lo que les contaba a alguien, que no me acuerdo las caras, soy malísima. Pero antes de empezar, vamos a donar a distintas instituciones. Y yo digo, nosotros nos llevamos la mejor parte con Matías, porque nosotros vamos a entregar las donaciones y vemos las caritas de los chicos y nos dan los abrazos y todo. Y en realidad es gracias al esfuerzo conjunto con ustedes. Nosotros en el Instagram publicamos las fotos de las entregas, pero tenemos que taparle sí o sí la carita a los chicos porque son menores judicializados, entonces ustedes esa parte linda no la pueden ver, pero sí tienen la garantía de que las cosas van a ser entregadas. Todo lo que se recaudó, que está ahí en la entrada, lo vamos a donar a 3 lugares, que es bastante. Entonces yo les decía, bueno, vamos a ver qué se junta, si podemos ayudar a más de un solo lugar para colaborar. Y incluso son de distintas edades, porque hay un hogar que es mamá, que son menores de 12, pero después hay otro que se llama Marina, de la Fundación DAR, que también trabaja muy bien, pero tienen 2 hogares y son chicas adolescentes, son mayores de 12 y están ahí. En el caso de no ser adoptadas, regresan en ese hogar también, era la idea poder ayudar. Así que muchísimas gracias a todos los que colaboraron y muchísimas gracias por estar acá. Y ahora sí, así no nos demoramos mucho, me presento, para los que no me conocen, no me oír una nota. Mi nombre es Erika Pacero Prosque, yo soy licenciada en comunicación, tengo una maestría en marketing y soy gerente de una industria en Rosario, pero yo lo que digo a mí, como me gusta que me reconozcan, o lo que más me identifica es con el título que más me costó obtener, que es ser mamá de Mati. No es fácil, no fue fácil por todo el proceso y la complejidad que tiene y que vamos a ir contando ahora en el proceso, pero la verdad que es maravilloso. Y también antes hablaba con uno de los chicos que estaban acá que me contaron que se habían levantado en el ROA y es la mejor decisión que pueden tomar. Así que bueno, lo que ahora quiero que te presentes vos, Mati, contar quién soy y un poquito de la historia para los que no te conocen. Bueno, buenas tardes a todos. Algunos conocimos más, ya nos conocerán, pero bueno, mi nombre es Matías. Soy el autor del libro Soy el Matías, ni víctima ni primer consuelo. Primero, obviamente, quería felicitarlos a todos ustedes porque la verdad que es, como decía mi mamá, nosotros nos sorprende cada vez que vamos a los pueblitos y ver cómo la gente se acerca para hablar tal vez de una temática o una problemática que yo a veces siento que es a la poco y nada. Eso, por mí decirlo, es como que me llena el pecho de orgullo, pero más por ustedes, porque eso quiere decir que quieren escuchar, quieren poder visibilizar un tema que está en nuestra sociedad y que claramente debería de cambiar ya, y la verdad que eso es algo de admirar y por eso yo estoy súper contento y la verdad que me pone feliz ver a tanta gente, así que yo siempre cuando voy a los peritos, voy a las charlas, siempre pido un abrazo para todos ustedes porque la verdad que es admirable. Así que... Arranco contando siempre lo que es un pedacito de mi historia, de cómo arrancó. Mi historia siempre arranca entre los 0 y los 5 años, donde yo vivía con mi familia biológica. Ahí yo convivía lo que era con mi padre biológico, mi madre biológica, mis 2 hermanitas más pequeñas y mis medias hermanas. En esos 5 años, yo sufro lo que era violencia por parte de mi padre biológico. Ahí sufro golpizas de cualquier índole, con sus manos. A veces me pegaba con un cable que me cortaba y en la punta era como el cobre del cable, me daba con un látigo. A veces me dejaba sin comer. Todo esto porque mayormente tenía una obsesión con que yo le supiera decir abecedario con 4 años, en donde claramente yo me preguntaba cuál era su obsesión con que yo le supiera decir abecedario. Así pasé por 5 años.
con golpizas que eran rutinarias en todos los días, hasta que bueno, él produce un episodio que se llama La Gran Explosión, yo lo denomino así, que prende fuego el patio de mi casa. Esto hace que bomberos y policías lleguen a mi casa y como una medida de protección excepcional, a mí y a mis hermanitas más pequeñas nos retiran de mi casa y nos llevan a vivir al lugar de Casa Cuna, que está ubicado en Santa Fe Capital. Y ahí vivo por 6 años, desde los 5 años y un mes hasta los 11 años y un mes, que fue cuando egresé del lugar Casa Cuna. Y en estos 6 años yo también empiezo a contar un poco, mucho lo que hay en el libro, las vivencias que se vivían dentro del hogar, problemáticas, porque también se generan crisis, porque son niños que vienen con una mochila, con una carga, con una dolencia, también crudas realidades que esos chicos, o que yo en ese entonces pasé, muchas otras cosas sobre el mundo de la adopción, como algunos prejuicios que se tiene con los chicos que viven en hogares, o también fomentar la adopción de niños grandes por estos mismos prejuicios que se tienen con estos chicos. Entonces el libro cuenta mucho de eso, un pedacito de mi historia, un poco todo lo que es el mundo, o la realidad del mundo de la adopción, y también un pedacito de cómo lo vivió mi mamá de ella desde el punto de madre. Y bueno, eso sería un pedacito de lo que es mi historia. Sí, yo te quería, para que amplíes, cómo fue la vida en el hogar, porque muchos no conocen la realidad que vive un chico que está internado. ¿Cómo fue esa primera noche? ¿Qué sentiste? Y cómo fueron esos 6 años y la recuperación que se intentó hacer? Bueno, en esos 6 años, como mencionó mi mamá, pasaron muchas cosas obviamente. Una de ellas es cuando se produce esta la gran explosión y que yo llego al hogar. Yo me entero que estoy en un hogar que realmente era un hogar, por así decirlo, precario, faltaban muchas cosas. Como por ejemplo, yo llego y la primera noche cuando me entero que no voy a dormir, nos dicen que nos tenemos que lavar los dientes y hacemos una fila india, en el sentido como parece una escena, vamos a decirle, carcelera, y nos dicen, bueno, tienen que ir pasando a uno porque el baño es chiquitito y se tienen que ir lavando los dientes. Cuando entra uno de los chicos al baño y sale, le entrega el cepillo al que está adelante y así, tipo, yo compartí el cepillo con 3 chicos más, no teníamos un cepillo propio. También era todo compartido, la ropa, calzones, ropa interior, remeras, zapatillas, todo lo que sea ropa se compartía, no teníamos nada único, hasta inclusive los juguetes. Vos tenías, por ejemplo, capaz te daban un juguete en Navidad, pero vos sabés que ese juguete te duraba esa noche y al día siguiente iba a ser de todos, no podías tener ese juguete para vos. Entonces no sentías que algo era único, como algo tuyo, propio. Y entonces en esos 6 años yo tuve que aprender a convivir con eso. Después también intentaron una revinculación con mi abuela materna, que anteriormente habían probado con mis padres, pero todo lo que cuando yo ingreso al hogar se le hace un test psicológico, tanto a mi padre y madre, y después más adelante a mi abuela, ninguno da apto psicológicamente, y todo esto igual aún así se intenta una revinculación. ¿Por qué? Porque en este sentido cuando yo siempre iba a declarar, desde los 5 años hasta los 11, que siempre pedía por una familia, para mí o para mis hermanitas, la ley, o por así decirlo, los jueces o niñez, lo que prefería escuchar era al adulto y no al niño. Yo iba y decía, no, mira, no quiero ir con mis padres, porque yo no lo sentía a mi padre, yo siempre lo defino a ellos como mis progenitores y ya está. Mi mamá es ella y nadie más, tipo. Después puedo yo decir que tengo como hermanos o otras madres con las que estuve en familias recreativas, pero mi mamá es ella y ya, tipo, a ellos los defino como mis progenitores. Entonces yo siempre decía que no quería ir con ellos, y aún así los jueces, niñez, insistían en esas revinculaciones, en donde, bueno, también entre los 8 o 9 años intenté una revinculación con mi abuela materna durante 1 año, que tampoco fue muy, digamos, linda que digamos. Volví a sufrir violencia, volví a sufrir negligencia, por así decirlo, en el sentido de me mandaba a pedir monedas a la puerta de un supermercado, me mandaba a buscar cosas a un bolquete con mis primeras hermanas más grandes, me obligaba también a salir con un tío que yo tenía que lo apodaba el tío gordo, a vender periódicos y juntar monedas, para que después cuando yo volvía a la casa se pagaba a ella básicamente, como si fuese una especie de mano de obra. Ella no me veía como su nieto, sino alguien a quien podía utilizar. Y así yo, con todas esas declaraciones, con todos esos testimonios que yo daba, a Niñez, y vuelvo a recalcar, a los jueces no le interesaba. Tuve un total de 3 jueces en mi caso, ninguno supo, por así decirlo, solucionar lo que era mi problemática, o problemática, por así decirlo, lo que era mi situación. Entonces sentía que claramente era un chico durante esos 6 años donde no era mirado, no era escuchado y me sentí invisible. También, bueno, dejando de lado lo que era la vinculación, lo único que destaco algo como bueno son las mañanas recreativas,
cuando estuve dentro del hogar, que eran familias que me sacaban a pasear prácticamente los fines de semana, o vacaciones de invierno, vacaciones de verano, o festividades, que salí con un total de 6 familias, y son siempre como que las defino con las que me ayudaron, por así decirlo, como que me dieron una caricia al alma. Hicieron que, como por así decirlo, mi estadía dentro del hogar sea lo menos triste posible, como que esa herida que yo tenía doliera lo menos posible. Y así pasé 6 años, donde también tenía responsabilidad que no tenía que tener con 5 añitos, como cuando el primer objetivo que me puse en la vida es ser el padre de mis hermanas. Me puse como ese objetivo, y otros objetivos, como por así decirlo, salir adelante, nunca bajar los brazos, nunca rendirme. Y así peleé por 6 años, hasta que bueno, cuando fue los 11 años y un mes que egresé, que ya me fui a vivir a Rosario con mi mamá. Si ustedes se fijan, lo que tiene el libro y si después se pueden ver, en la contrasolapa, la contratapa, en la parte interior de la tapa, hay escaneos textuales del expediente de Mati. El expediente de Mati, o sea, hay no que es una cosa así, pero son textuales que él dice que quiere una familia, y no está hablando de que quiere su familia, la familia biológica, él necesita una familia. Y es muy chiquito para poder decir eso, pero él ya podía identificar que no quería volver con su familia biológica. Hay algunos que hablan de esa revinculación fallida, esa revinculación que Mati contó con su abuela, que lo mandaba a pedir, y ¿saben cuándo cortó? Tardó 1 año y medio casi de revinculación con esa abuela, cuando Matías volvió golpeado, sin partes de cuero cabelludo y quemado por cigarrillo. Entonces hay que llegar a esa instancia, porque ese juez y esa subsecretaría de niñez, que tenía en el caso de Matías, escuchaba siempre el deseo de ese adulto, el deseo de esa abuela que quería recuperar, entre comillas, a su hijo, que a lo mejor lo veía como dice Mati, ¿no? como un mano de obra, no por el aspecto que uno puede tener por un nieto o por un vínculo de amor. Entonces, hay necesidad de llegar a ese caso extremo de otra vez vulnerar los derechos de este chico y que sea de esta manera golpeado y flagelado. No hay necesidad, tienen que escuchar a los adultos. Con Mati estuvimos hace 2 semanas en la Corte Suprema de Justicia porque nos invitaron también a contar todo esto, para que los jueces puedan tener la sensibilidad y que pongan el foco donde lo tienen que poner, que son los chicos, no el deseo del adulto. Pasa lo mismo con los padres adoptivos. El tema de cuando uno está en un proceso de adopción, mi proceso de adopción fue antes de la ley nueva, estuvo en un mix. Empecé con la ley vieja y terminé con la ley nueva. Pero también hay mucha vulneración de derechos y mucho abuso, en mi caso, porque era la ley vieja, con los padres adoptivos. Pero yo digo, bueno, yo era un adulto y en todo caso voy al psicólogo, tengo mi red de contención, qué sé yo, tengo otras herramientas emocionales por la edad, las puedo manejar. Pero los chicos, la cantidad de veces que Matías tuvo que ir a declarar el juzgado en esos años es terrible. Matías, después seguramente va a contar, pero Mati, después de que iba a declarar infinidad de veces a Santa Fe Capital, quedaba sin hablar un día, porque le costaba un montón procesarlo, porque las preguntas que le hacían eran de un adulto, no eran para un niño. Entonces, eso es gravísimo. Nosotros siempre contamos por qué elegimos la tapa. Esta tapa y esta foto, no la pude sacar yo no la conocía cuando sacaron esta foto. Matías tiene 7 años, me la dio una familia solidaria que la sacaba a pasear. Y no es casualidad que hayamos elegido esta foto, porque esta foto es súper representativa de toda la historia de Matías y de lo que Matías intentamos que simbolice este libro. Entonces yo lo divido en 2. La parte de arriba de la tapa, que son esos ojitos tristes de un chico de 7 años al que le había fallado todo y que representa todo lo que nosotros no tenemos que permitir como sociedad, todo lo que está mal en nosotros como sociedad. Porque que un nene tenga esa mirada tan triste con 7 años y que le haya fallado todo, porque le fallamos todos. O sea, Matías tenía 5 años y un mes, lo único que había vivido por parte de su familia biológica eran golpes y abusos. A Matías también estaba escolarizado, le falló la escuela primaria donde iba, le falló el preescolar, le fallaron los pediatras, le falló los vecinos, nadie denunció. Matías me cuenta que cuando ingresa a Casa Cuna, de tantos golpes que tenía, no se notaba qué tonalidad de piel tenía. Entonces, imagínense, todo eso los vecinos lo vieron, los pediatras se tienen que haber dado cuenta, la maestra del jardincito también, nadie denuncia. Y Mati cuenta de la gran explosión. Y va a sonar contradictorio lo que digo, pero gracias a Dios que existió la gran explosión, porque si no existiera, no hubiera existido ese episodio tan grave, que el padre prende fuego toda la casa, tal vez Matías hoy sería Lucio Dupuy.
Entonces no tenemos que permitir como sociedad que nos pase eso, no tenemos que denunciar, si uno no denuncia es cómplice. Y él no podía defenderse más que con gritos o pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchaba. Entonces le falla todo, y después cuando ingresa a Casa Cuna, también le sigue fallando todo, porque con 5 años y un mes le hacen un test psicológico a padre, madre, y después a la abuela, no apto. ¿Qué más se necesita como para declararlo en estado de debilidad? ¿Por qué 6 años? La ley dice 180 días, son 6 meses. Que como es una prórroga, 6 meses más, 1 año. Matías pasó 6 años, a Matías le robaron la infancia. Entonces, todo esto... Uy, se fue el sonido, ¿está bien? No, acá me acerqué mucho el micrófono. Toda esta mirada triste es lo que no tenemos que permitir, lo que no tiene que pasar, y no tiene que volver a pasar, y no le tiene que volver a pasar a ningún chico. Y es por lo que nosotros escribimos el libro, y es por lo que estamos profundamente emocionados de que toda esta gente esté acá, porque ustedes van a transmitir el mensaje, y eso es súper importante, para que ninguno permita eso. Y por otro lado, en la parte de abajo de esta foto, es esta sonrisa. Es esta sonrisa de este nene de 7 años, que le fallaba todo y que nada le funcionó, y que había sufrido violencia desde que tenía uso de razón, pero aún así tenía una sonrisa. Entonces yo creo que también esto puede ser un emblema de cómo tenemos que ser como sociedad. Si bien esa mirada triste era todo lo que no tenemos que ser, esa sonrisa es todo lo que tenemos que ser como sociedad. Y a pesar de las adversidades, a pesar de lo que nos pase, se puede seguir adelante. No somos lo que nos pasó, somos lo que hacemos con lo que nos pasó. Entonces fíjense que cómo ese nene con esa sonrisa que peleaba para ser la figura paterna de sus hermanas y para seguir adelante y para poder ser escuchado y para poder conseguir esa familia, lo consiguió. Y cómo pudo con esa sonrisa ser resiliente y resignificar su historia, y resignificar su historia al punto que con 23 escribe un libro y estamos recorriendo toda Argentina presentando el libro y haciendo notas y contando el mensaje y tratando de cambiar la realidad de tantos chicos con las donaciones y también discursivamente. Es muy importante que ustedes también transmitan esto y difundan las notas y todo, porque eso también es lo que nos da a nosotros fuerzas. Por ejemplo, como les contaba antes, lo de la Corte Suprema de Justicia. Es algo súper simbólico, estaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia escuchando la charla. Y yo la verdad que le agradecí, a pesar de que yo me sentí vulnerada, sentí que vulneraron todo el tiempo los derechos de Matías de parte del Poder Judicial, que nosotros nos llamen de ese lugar para dar la charla, quiere decir que algo se están replanteando. Y si ellos nos invitaron, es por todos ustedes y por todas las otras personas que nos van a ver y nos hacen las notas, porque nos dan fuerza, porque nos acompañan. Entonces nosotros ya no estamos solos tratando de ser la voz de estos chicos, estamos con todos ustedes. Por eso para nosotros es tan importante, y yo le decía, Darío, para mí el libro no importa si se vende un libro, 2, 3 o 50. Lo importante es el mensaje, lo importante es que se escuchen. Y volviendo al libro, Mati, ¿nos querés contar? Porque algunos también hacían chistes al principio cuando soy el Matías, cuando veían el libro. ¿Por qué le pusiste el título? Bueno, el título en un principio no tenía mucho, ¿cómo decirlo? Significado, se le dio después. El título de Soy el Matías nace porque, bueno, cuando llega el momento claramente de elegir lo que era el título del libro, o sea, estaba pensando, digo, ¿qué título le puedo poner yo a un libro que esté sobre adopción y que resuene, digamos? Entonces, mi mamá me dio la opción de ponerle Soy Matías. A mí se me hizo muy básico. También me hizo un problema después, porque no sé si alguno conoce, después en el diario hay una historieta llamada Soy Matías, así que ese ha sido un problema. Pero después, entonces agarré y me puse a releer el libro, y en un momento, por el spoiler, llega una partecita donde mi mamá cuenta que ella 10 minutos al lugar siempre me llamaba cuando estábamos en esto de la vinculación, y siempre cuenta que yo con cualquier persona que me presentaba como hola, soy el Matías, siempre agregaba él adelante de mi nombre. Entonces se me hizo muy llamativo cuando lo leí. Me sonó mucho en la cabeza y dije, ok, no, este tiene que ser el título del libro. Después, más adelante, bueno, capaz de tener sentido porque en una de las charlas que hicimos hace poco en Carcarañá con Marcelo Molina, ex juez de familia, hoy actualmente juez de cámara, él tira un significado que la verdad que para mí tiene sentido, y es que como el título de Soy el Matías significa mucho el tema de la identidad o el tema de cuando yo decía que, por ejemplo, hola, soy Matías, como diciendo, mirame, acá estoy, no soy invisible. Soy una persona, soy un chico, soy un niño que necesita amor, necesita cariño, y eso como que representaba el nombre de Soy el Matías, porque con cada persona que yo conocía me presentaba, que me venía a visitar o que me veía,
mi primera reacción era presentarme, era decirle, hola, soy el Matías. Y entonces, mucho de eso es el título de resignificar parte de la identidad, el no sentirse invisible, el decir, mira, acá estoy. Entonces, yo creo que el título tiene su gran significado. Después tiene dos subtítulos, ni víctima ni premio consuelo. Ni víctima porque, bueno, si bien como nosotros venimos contando, como contó mi mamá, como vengo contando yo, sí fui una víctima, todo lo que es por parte de mi historia, pero nunca me puse en el papel de víctima, sino que siempre peleé por mí, por mis hermanas, nunca bajé los brazos, siempre peleé, siempre traté de salir adelante. Entonces, por eso es ni víctima, porque traté siempre de demostrar que por más de que yo estaba padeciendo tanto dolor o injusticias, ya sea en el momento cuando estaba con mi familia o en el tema cuando tenía que ir al frente a jueces, sino que yo siempre iba, ponía la cara y decía no bajo los brazos, no me rindo. Entonces por eso es mi víctima. Y después mi premio consuelo, que eso ya más de mi mamá, que también lo resignifico de otra manera, porque también de manera chistosa, digamos. Mi víctima, les cuento por qué lo resignifiqué, también lo conté, me linkó, pero les juro que es muy gracioso lo que pasa. Nosotros todo lo que es la venta de libros no lo vendemos en librerías, porque las librerías cobran una comisión muy alta, que está muy bien, pero nosotros como donamos la ganancia preferimos venderlo en forma particular o por Mercado Libre. Entonces cuando la gente hace Rosario, lo vendemos en forma directa y damos la dirección de nuestra casa, entonces lo vienen a buscar a nuestra casa. Y entonces nosotros vivimos en un edificio y yo le veo la cara a la gente cuando les toca la desgracia que soy yo, y cuando yo bajo con el libro y me ven a mí, porque todos lo quieren ver a Matías, entonces cuando me ven a mí dicen, ay, me ponen cara del premio consuelo. Entonces digo, bueno, ahora soy yo, por eso, ahora soy yo el premio consuelo cuando entrego el libro. Pero originariamente lo del premio consuelo, que me parece súper importante charlarlo y que también me encantaría que lo del premio consuelo es por lo que sentí yo. Yo cuando adopté a Mati siempre supe que adoptaba un chico y una historia. Yo no adopté solamente un chico porque Mati tenía 11 años y así hubiera sido recién nacido, también tenía una historia y hay que respetarla. Siempre hay que respetar la historia de esa persona. Y hay que aceptarla y hay que abrazar esa mochila con la que viene el chico, porque si uno no puede abrazar esa historia y no puede abrazar esa mochila, al chico le va a costar mucho más. Entonces, hay que lograr abrazar y amar esa historia, por más que si ustedes me preguntan, bueno, sí, yo daría cualquier cosa porque Matías no hubiera vivido lo que vivió, pero lo vivió y yo eso no lo puedo borrar, y está mal si lo borro. Primero no puedo, y segundo que estaría mal para él, y si él lo intenta negar también, hay que aceptarlo y trabajar sobre lo que ya está, y trabajar para mejorar, trabajar para que esa herida tan grande sea como tiene Mati hoy, que es una cicatriz. Pero que esa cicatriz, que la ve y que la puede tocar, pero que ya no duele. Porque lo que duele son las heridas. Cuando uno tiene una cicatriz, esa cicatriz ya no duele tanto. Y lo del premio consuelo era que hice muchos cursos para poder abrazar esa mochila y estar a la altura. Hice muchos cursos de adopción, yo hubiera venido a esta charla. Y yo compraba libros y trataba de capacitarme para poder acompañar a Mati como él lo necesitaba. Y entre esas cosas que yo leía y conocí muchas mamás que no habían podido tener hijos. Lo mío fue una elección, porque yo me enamoré de Mati y yo no quería ser mamá. Y yo tenía 30 y pico de años y había decidido no ser mamá, era profesional, me encanta mi carrera, me encanta lo que hago. Yo había dicho, bueno, no qué sé yo, hasta yo hacía el chiste que Marcelo Molina después me reta, pero yo decía, yo nací discapacitada, yo no había nacido sin el instinto materno. Yo siempre cargaba con eso cuando me preguntaban. Y ahora soy todo lo contrario, ahora soy pro maternidad y digo, tengan un hijo porque es lo mejor que les puede pasar en la vida. Pero en ese momento yo no quería, conocí a Matías y me enamoré. Y yo podía tener hijos biológicos. Y conocí en esos puntos a un montón de mamás no podían tener hijos. Y que conocí hasta una chica que había perdido 9 embarazos, con el dolor de todo eso que conlleva. ¿Y saben qué es lo primero que me preguntan? Yo no siento que no me lo preguntan con maldad ni para lastimarme ni por nada. Es gente muy querida, incluso lo hacen porque es una cuestión que está muy instalada y es una cuestión cultural. Pero la primera pregunta que me hacen cuando yo adopté es: ¿qué pasó? ¿No pudiste? ¿Pero hiciste tratamiento? ¿Pero quién no podía? ¿Vos o tu marido? Ustedes imagínense, a mí me sorprendía que me preguntaran eso, pero a mí no me dolía porque yo no había atravesado por ese duelo. Pero fíjense
que con una pregunta a lo mejor tan simple o algo, yo puedo estar lastimando a ese otro. Y encima que pasó por todas esas cosas, encima tener que estar contando y dando explicaciones. Y por otro lado, dejan a los chicos que ingresaron a esa familia por adopción en un lugar horrible, porque queda como que son el outlet, son el premio consuelo porque no pudieron tener hijos, y no es así, porque son una vida, porque son otra forma de conformar la familia, porque un ser humano nunca es un premio consuelo, nunca. Entonces, yo creo que como sociedad hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Qué importa? Nadie pregunta cuando alguien va a un sanatorio a conocer un bebé, ¿y cómo fue que por parto natural, cesárea, o vos conocés a una persona a presentar? Y yo siempre cuento que me han llegado a presentar como ella es Erika, mamá del corazón. Y yo no voy por la vida, pero ella es Eva, mamá por parto natural, o mamá por cesárea, eso no va a seguir presentando a la gente. Entonces, yo creo que hay que trabajar eso como sociedad, dejar de hacer esas preguntas incómodas, a nadie le importa, lo único que quiere una mamá, sea por adopción, cesárea, parto natural o lo que sea, es que lo abracen, es que lo feliciten, es que le digan qué hermoso y nada más, no necesita que le estén haciendo un cuestionamiento de cómo llegó a la familia el nene y estar contando la historia y cómo llegaron ahí. Entonces por eso era mi premio consuelo, porque ninguna vida es un premio consuelo, es mucho menos un niño. Mati, no sé si querés leernos un poquito. No, y quería agregar eso, por ejemplo, de que los vínculos no son de sangre, son de amor. La sangre no te hace familia, las familias se generan con los vínculos y se generan con amor. Por eso mismo estoy de mi premio consuelo, porque como yo dije, ella es mamá y punto, no es mamá de corazón, no es mamá de cosas, es mi mamá y ya. Eso se va generando. También tengo, siempre digo, por ejemplo, no sé, a mi mejor amigo lo tengo tatuado como si fuese un hermano de toda la vida y nos consideramos hermanos y no compartimos sangre ni nada. Entonces los vínculos, las familias se forman con amor, no con sangre. Eso es algo muy importante porque es por esto de decir de que mamá de corazón o como se llama el chiste de mamá por parto, mamá por cesárea. Entender de que los vínculos se generan con amor y no con sangre. ¿Querés leer un capítulo? Y después, bueno, este capítulo, que siempre lo leo en los pueblos o en todas las presentaciones, me gusta leerlo porque comenta mucho de lo que el otro lado de la moneda, el otro lado de la cara, por así decirlo, que no vendría siendo mi caso. Yo, como siempre digo, tuve bastante suerte. Tuve muchas personas que me ayudaron a ser la persona que soy hoy y tuve mucha suerte de poder estar sentado en esta silla y poder hablar con ustedes. Y esta cara es básicamente la cara que tal vez muchas veces en la sociedad no se ve o que básicamente no tuvieron la suerte que tuve yo. Se llama La vida en hogares 3, Ismael y su vulnerabilidad social extrema. Ismael sí que tenía calle, en un sentido muy literal. Ismael, con solo 4 años, sabía cartonear. Ismael, con dientes de leches y unas manitos de 10 centímetros, sabía que elegir entre la basura para comer. Ismael vivía en situación de calle, con su padre y algunos hermanos. A raíz de una denuncia de origen desconocido, terminó viviendo en casa cuna con 2 de sus hermanitos menores. Ni bien nos conocimos, nos transformamos en mejores amigos. Teníamos mucho en común. Yo le llevaba una corta diferencia de edad, ambos habíamos llegado con 2 hermanos más, los 2 éramos los mayores. No solo dormíamos pegados, sino que éramos cómplices e inseparables. Nos defendíamos mutuamente de Ángel, a quien con sorna denominábamos el rey. Ángel era un chico conflictivo, que nos obligaba a obedecerle y contra quien tuvimos bastantes peleas, aunque no de gran tamaño. Era un martillo que arrasó en el hogar cuando Ismael salía los fines de semana. Me faltaba mi compañero de aventuras, y quedaba desprotegido frente al rey. En mi afán de zafar y sentirme menos indefenso, aprendí a caerle bien. Yo no era ningún santo, y fui desarrollando un notable instinto de supervivencia y una gran capacidad de analizar a las personas. Ismael salió de una familia recreativa que tenía otros 6 hermanos. Isma era una familia definitiva, pero su adopción nunca prosperó, porque su padre biológico le acercaba a verlo una vez al año y esto impidió que se le buscara una familia en el registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos, o sea, el ROAG, y que José declaró en estado de adoptabilidad. Se decidió que esta familia lo tuviera en guarda hasta cumplir su mayoría de edad, 18 años, pero nunca se le dio la posibilidad de ser adoptado, por priorizar sus vínculos sanguíneos y por malos manejos de tiempos que se pierden. A Ismael se lo privó de tener una mamá y un papá, se lo privó de crecer en el seno de una familia.
Nunca volvió con su familia biológica ni dejó de ser el chico de casa cuna. Ismael, mi gran compañero, nunca pudo ser hijo. Fíjense que es duro, ya estuve buscando el video de Maxi, pero no lo encontré. Es duro, es lo que cuenta Mati y que es la mayoría de los casos cuando son mayores de 5 años. Mati en muchas de las entrevistas dice, yo sabía que después de los 5 empezaba la cuenta regresiva, y es terrible, porque los chicos son conscientes de eso. Y hoy en el RUAGA, o RUAN, no sé cómo lo conocen, en el registro de adoptantes, está el 98% está anotado para chicos de 0 a 5 años. Y cuando ya tienen más de 5 años, empieza como la cuenta regresiva, que tienen menos chances de ser adoptados. Y que hablar un adolescente. Entonces esos chicos están condenados a pasar toda su vida en un lugar de tránsito y a los 18 años y un día en la calle. Le dan un subsidio del Estado durante 1 o 2 años más, pero es un subsidio de 200.000 pesos y que tampoco les sirve porque son chicos que tienen 18 años, no están preparados para salir a la vida sin trabajo, sin formación, sin la contención de una familia. Entonces, y todo eso por muchos mitos y prejuicios que hay con los chicos grandes que están en los hogares. Pero ¿lo mataste? Vamos a escuchar el audio de Maxi. Bueno, antes de reproducir este audio, para ponernos un poco en contexto, este audio es de un chico llamado Máximo, que en ese entonces tenía 9 años, actualmente tiene 10 años. Él no vive más en el hogar en este, es un hogar donde yo hice un mes de voluntariado, también donde yo actualmente trabajo, que es en AMAP, Casa de Luxemburgo. Y bueno, a Máximo se le había roto una patineta, yo agarré, tenía una patineta en mi casa que no usaba hace nunca, que estaba literalmente 0 kilómetros, y agarro y se la doy a mi mamá y digo, bueno, regalásela, digo, yo no la uso y está ahí en el mueble guardando polvo. Se la lleva y él, en manera de expresar su agradecimiento, le dice a las celadoras que quería mandarme un audio en modo de agradecimiento y me manda un audio que siempre que lo escucho, a veces se me genera un nudo en la garganta porque me pongo en la piel de Máximo, me recuerda a como cuando yo estuve en el hogar y que sé lo que dice Máximo, lo pensaba y lo deben pensar todos los chicos que hoy en día están en los hogares. Y yo quiero que escuchen atentamente porque él tiene 9 años y fíjense bien lo que dice en el audio. Me llamo Máximo y también estoy esperando una familia para mí. Ella quisiera tener una, pero me llamo Máximo y también estoy esperando una familia para mí. Estoy esperando hasta que me concedan una. Ella quisiera tener una, pero primero hay que esperar hasta que pueda llegar esa familia que viva feliz, todas esas cosas. Matías, está buenísima la patineta. Te pido muchas gracias y ojalá que la pases bien con tu familia y que estés muy feliz con tu familia. Me llamo Máximo y... Fíjense lo que dice este chico, estoy esperando una familia para ser feliz. Es terrible. Un chico de 9 años no tiene que esperar una familia para ser feliz. Es un chico institucionalizado hace un montón de años. ¿Por qué no se resuelve su situación? ¿Por qué él está esperando una familia para ser feliz? Es muy grave. 10.000 chicos, como les decía al principio de la charla, son 10.000 chicos en Argentina que están esperando eso. Y Máximo, desgraciadamente, sigue cumpliendo años, como todos. Y a medida, desgraciadamente, porque a medida que va cumpliendo años, las posibilidades de ser adoptados son muy pocas. Hoy, en la provincia de Santa Fe, y dicho por la directora del RUAGA, para mayores de 13 años no hay ni un solo aspirante a adopción. Entonces, los chicos que están en provincia de Santa Fe institucionalizados, con más de 13 años, ya está, egresan del hogar sin familia, sin que nadie les haya dado la posibilidad de tener una familia. Entonces, eso es algo que también nosotros queremos que se conozca, que se visibilice, que se sepa. En el libro también contamos la historia de Antonia, que era otra amiga de Mati. Ismael era el mejor amigo de Matías. Antonia era también una nena que nosotros a veces sacábamos a pasear en conjunto cuando salíamos con Mati. Y Antonia pasó
distinto porque Antonio cuando tenía 12 años más o menos se la devuelven a su mamá, la mamá era alcohólica, fue un día a casa cuna, dijo que se había rehabilitado, que había conseguido trabajo, le dan a Antonio nuevamente. Cuando tenía 15 nos la encontramos con Mati en la terminal de ómnibus vendiendo estampitas y en situación de calle. O sea, se la devolvieron a la madre con esa promesa de que se había rehabilitado, de que había hecho un tratamiento, de que podía sostener un vínculo con la hija y después terminó en situación de calle de nuevo porque nadie hizo un control o un seguimiento de su caso. Y esto es lo más común, no les estamos contando cosas atípicas. Lo más común no es lo que le pasó a Mati, lo más común es lo que le pasa a Ismael y lo que le pasó a Antonella. Y eso es un poco lo que queremos cambiar. Y promover la adopción de chicos grandes, porque hay muchos mitos y prejuicios, pero son mitos y prejuicios. A mí cuando lo adopté a Matías, aparte de preguntarme por qué, como si fuera un perro consuelo, me decían, pero vos no tenés miedo que tenga adicciones. Y yo no, pero que solamente si vos tenés adicciones y sos hijo adoptado, si sos hijo biológico, garantía de que no vas a tener adicciones. No pasa eso. O con el tema de los robos, ahora con Morena Rial, que siempre nos preguntan en las charlas también, pero no, esa chica tiene algún problema, pero no es porque la condición de que es adoptada. O sea, no es que a él no roban si es adoptado, si son biológicos no roban, son todos mitos, porque muchas veces me dicen si no tengo miedo que sea violento o que tenga episodios de violencia, porque él sufrió mucha violencia cuando era chico. Mati jamás tuvo un episodio de violencia, es más, siempre salió mejor compañero en todo, es como lo ven. Y si el ser humano no pudiera cambiar y repetiríamos una y otra vez lo que hicieron nuestros padres o la violencia que nosotros sufrimos y no pudiéramos cambiarla. Sí, refresco, me pasó. Si nosotros no pudiéramos cambiar lo que nos pasó cuando éramos chicos y estuviéramos condenados a repetir la historia de nuestros padres, seríamos chimpancés. Y no somos chimpancés. El ser humano tiene la capacidad de evolucionar, de cambiar, de resignificar, de crecer. Entonces, hay que darle la oportunidad a esos chicos, hay que abrir la cabeza y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no darle la oportunidad? ¿Por qué tiene que ser un bebé? Uno puede aprender a ser padre a cualquier edad y a cualquier edad se puede aprender a ser hijo. Miren Matías, piensa que tiene alguna duda de quién es su mamá. Otra cosa que me decían, dice, no, pero vos sabés que a los 18 años se va a ir con su familia biológica y te va a dejar. ¿Qué garantía tengo que si Matías fue hijo biológico mío a los 18 años no se pelea conmigo y no lo veo nunca más? Depende de cómo uno construye el vínculo con su hijo. No si tenemos la misma sangre o no. La sangre no es garantía de nada, es cómo yo construyo este vínculo y como decía Mati, el vínculo es el de amor, lo que tenemos que fortalecer es ese lazo de amor, no la biología. Quería agregar por el tema del audio, bueno, seguramente lo mencionó mi mamá, que como fíjense, bueno, lo que yo dije antes, como un chico de 9 años relaciona que para ser feliz él necesita una familia, porque si no tiene una familia no va a ser feliz, teniendo apenas 9 años. Pero son lo único que se está poniendo campera. No, pero de golpe, porque hacía calor. Lo que pasa es que allá se estaban muriendo de calor. También me había acordado, ahora en todas las presentaciones siempre llevo este librito, que es un librito que me dieron los chicos del barrio de Cascarañá, que me han dejado un mensajito y a la vez también me hicieron dibujos con su nombre y un dibujo que ellos quisieron dibujar, digamos, porque siempre me gusta mencionarlos porque se me hacía como un déjà vu, como que era algo que yo hacía de chiquito, que lo repetía mucho también, cuando decíamos los pintados, yo lo agarraba y pintaba, empezaba a pintar la casita con el pastito, el sol, las nubecitas, un perro afuera, y era como dibujando una casa. Y yo a día de hoy, cuando veo estos dibujos, también lo relaciono como que, claro, yo dibujaba eso, pero porque yo claramente quería tener en la casa un hogar, una familia. Y estos dos chicos lo dibujaron. Bueno, primero quiero mostrarles, obviamente, son dibujos por los chicos del hogar de Cascarañá con su nombre. Así como yo decía, ahora soy el Matías, ellos me ponen todos sus nombres, como este chico Manuel, como Mirko, Samael, todos con sus nombres. Y acá está, bueno, por ejemplo, el de Octavio, que se dibujó en la casita, con el sol, las nubes. Esta misma casita yo la dibujaba en bucle,
repetidas veces en la escuela, con psicólogos, con quien sea, cuando me decía dibujar algo, yo dibujaba algo. Después, bueno, hay otro chico que dibujó, que me hace mucha gracia, porque dibujó una mansión ya. Ya dibujó una super casa. Pero esos dibujos, en el momento en que los vi, me hizo generar ese déjà vu, porque era algo que yo también dibujaba a diario y que obviamente lo valoro mucho porque me gusta mencionarlo, porque es algo como diciendo con su nombre, diciéndome, bueno, miren nosotros, acá estamos, colocando su nombre, colocando su dibujo, y la verdad que lo llevo siempre ahora a todas las presentaciones para poder mostrarlo y para poder contar esto del tema de la casita, de cómo ellos con un simple dibujo te están diciendo que quieren una familia, que quieren un hogar. Entonces, agregar eso, lo que era la vida de Máximo, agregar esto y no sé si muchísimas gracias a todos. Yo no sé si tienen alguna duda o pregunta, siempre nos hacen preguntas. Anímense, no tengan vergüenza, pueden preguntar lo que quieran. Por ejemplo, una cosa, Matías, ¿qué pasó con tus hermanitas? Bueno, yo a veces trato de explicarlo al principio, pero no, bueno, mis hermanas, ellas viven juntas, las adoptaron juntas, otra familia, pero viven feliz y yo tengo vínculo con ellas. Tipo, algo que también me gusta mucho, por ejemplo, cuando yo empecé todo lo que es el vínculo con mi mamá, es que ella respetó los vínculos que yo tenía en el pasado, como por ejemplo, ya sea con mis hermanas o con las familias recreativas. A día de hoy yo sigo teniendo vínculo con la familia de Nelson, del pueblito de Nelson, y nos consideramos todos como si fuésemos una gran familia. El año pasado fuimos a festejar el cumpleaños de mi mamá con ellos, entonces cuando yo llegué, porque claro, yo llegué y empecé a vivir en Rosario y yo lo único que hablaba y de lo que yo tenía recuerdo, o por así decirlo, los recuerdos más lindos que tenía era con esta familia. Entonces yo llegaba a casa y le contaba, sí, no, porque iba al pueblito y andaba en bicicleta, iba para la plata de la placita, entonces le llenaba de historias. Y mi mamá claramente, en ese sentido, ella respetó el hecho de porque los vínculos que genera un niño, digamos, en su infancia son súper importantes. No hay que cortarlos, por más mínimo que uno diga no, o por el miedo tal vez de decir, bueno, tal vez no me va a querer como quiso su familia recreativa. Son mitos, son prejuicios. Entender que esos vínculos que tiene el niño nunca se pueden cortar porque es parte de su identidad, es parte de su, por así decirlo, como esencia como persona, porque lo formó como chico. Yo siempre digo que, como mencioné al principio, las familias recreativas me ayudaron mucho a ser la persona que soy hoy. Conocí muchos valores familiares, porque yo iba y veía cómo se juntaban tal vez un domingo a comer, todos en familia, llegaban los primos, llegaban los abuelos, llegaban los tíos, y era todo un ambiente familiar, entonces yo podía ver eso, yo podía experimentar eso, que dentro del hogar yo no podía vivirlo, podía tener experiencias como de una familia con estas familias recreativas, y yo aprender estos valores familiares. Entonces, para mí eran, como por así decirlo, caricias al alma. Entonces, cuando mi mamá me dice que quería conseguir el número de Ofelia para poder seguir teniendo el vínculo, a mí, tipo, se me hizo como una súper alegría, como una noticia, como cuando me dieron la noticia de que ella iba a ser mi mamá, y como que yo, claro, me puse súper contento porque ella nunca me cortó tanto vínculo con mis hermanas como con mis familias recreativas. O por lo menos no, por lo menos con la familia de Nelson, porque con las otras no tenía tanto una afinidad, sino que con la que más tenía era con la de Nelson. Sí, que ahora con esto del libro y con las notas que hicimos por lo de la Corte Suprema de Justicia apareció una familia que nosotros no la teníamos contacto. Y pude recuperar un montón de fotos, porque esos alucines, yo no tengo fotos de Mati chiquito. Y entonces nos escribieron por el Instagram, bueno, yo soy familia recreativa de Mati, ¿tenés fotos? Porque quiero fotos de Mati cuando era bebé. Cuando era bebé no me enteró nunca, pero cuando era chiquito, y me estuvieron mandando un montón de fotos divinas y ya quedamos que cuando vayamos a Santa Fe los vamos a visitar. Pero lo que preguntás está muy bueno. ¿Por qué? Porque también hay varios mitos respecto a eso, al tema de separar hermanos. A mí siempre me pareció importante mantener los vínculos sanos y de amor que Mati tuvo, porque son los únicos recuerdos hermosos que tuvo cuando era chico. Y me parecía que era fundamental mantener esos vínculos. Cuando las hermanas son adoptadas, por supuesto yo me puse en contacto con los padres adoptivos de las hermanas y siguen teniendo en los momentos importantes de la vida, siempre están juntos en las graduaciones, en los cumpleaños, en los momentos que tienen que estar, y ellas viven en otro pueblo y nada, hablan por teléfono. Nosotros no, incluso en los libros hasta le cambiamos los nombres, no son los nombres reales, por respeto, porque también tiene que ver con lo que yo hablaba al principio. Cada uno tiene una herida. Los tiempos de esa herida son distintos
todos cicatrizan, no todos cicatrizan de la misma manera y a veces cuesta más tiempo. Las hermanas están en un proceso y les daba mucho miedo. Mati cuando les cuenta de que está escribiendo el libro, ellas dicen, nosotros nos encanta, te felicitamos, pero por favor no pongas nada porque nos da miedo. Entonces nosotros por una cuestión de respeto, por eso, porque las hermanas de Mati es lo que más ama en la vida. Entonces, pero van a decir, bueno, pero no hay fotos de ellas, pero es a pedido de ellas que no hay fotos, es porque ellas hoy todavía están trabajando en cerrar esa herida y que está bien, porque lleva tiempo y porque no es fácil. Entonces eso hay que respetarlo, pero está re bueno. Y respecto a las familias solidarias y creativas pasa que muchos papás, y lo vemos en las presentaciones, que vienen familias solidarias y me dicen, no, bueno, ya hasta lo adoptaron, no lo vi nunca más, no sé qué pasó. Yo creo que hay que respetar ese vínculo y que para él lo fortalece ese vínculo. Entonces yo siempre me mantuve en contacto con Ofelia, que Mati nombra, por ejemplo, cuando la adopté a Mati, pedí en casa alguna que me diera el teléfono de Ofelia y cuando la llamé dije, mira, yo soy Erika, soy la persona que va a adoptar a Matías. Ofelia no pudo hablar de cómo lloraba, no paraba de llorar, quedó muda y me decía, yo pensé que lo había perdido para toda la vida. Entonces, fíjense el amor que ella tenía, y el amor multiplica, el amor siempre suma, el amor no resta, no es una competencia. Las familias solidarias o las que tuvieron experiencia con estos chicos no vienen a competir con las familias adoptivas. El amor se multiplica, y yo qué más quiero que alguien ame a mi hijo, es lo que toda madre quiere, que lo amen. Entonces me parece fundamental mantener ese vínculo. La familia de Nelson, que fue la más importante y con la que más veces salió, le organizaron a Nelson la presentación de un libro, fue todo el pueblo, fue hermoso y le habían hecho, y fíjense el amor que le tiene esa familia, le habían hecho un rincón de los recuerdos. Entonces tenían juguetes que habían guardado cuando Matías iba, que tenía 6 años, 7 años, la primera bicicleta que ellos le compraron todo, tenían guardados todos los juguetes y hicieron un rincón de los recuerdos. Fíjense el amor. ¿Quién soy yo para contarle esa parte bellísima, la única, linda de su historia y de su infancia? Entonces eso también, para los que están interesados en adoptar, los que se están vinculando, respeten esa historia, abrácenla, no la nieguen. Estaría buenísimo que no hayan pasado por ese sufrimiento, pero pasaron. Entonces de la parte linda vamos a aferrarnos a esta parte linda y sigamos adelante construyendo con lo que hay. Así que... Matías, ¿podrías contar qué sentiste el primer día con tu mamá o en la primera noche? Bueno, yo... ¿Cómo te enteraste? Claro, primero, yo a mi mamá la conozco, también, yo siempre digo que el que está sentado acá se ven muchas personas de mi vida. Una muy importante es Sisi, que era mi psicopedagога dentro del hogar. Y después, bueno, mi mamá obviamente es una de mis heroínas. Pero fíjense cómo yo en esos 6 años, yo de por sí era ya bastante un chico, entonces le gustaba hacer muchas cosas. Y el hogar para mí yo lo veía como una cárcel, lo veía como un lugar que estaba todo el tiempo encerrado y no podía hacer cosas. Entonces cualquier actividad que se presentaba yo siempre levantaba la mano. Y en una de estas yo me entero que por ejemplo en la escuela daban un cursillo de inglés y le comento a la directora porque los chicos me decían que después que terminaban clases se quedaban haciendo 2 horas de inglés y no se volvían a sus casas, que en mi caso era yo volver al hogar. Como por ejemplo yo no podía ir a hacer un trabajo práctico con mis compañeros de la escuela, no fui a ir a solamente 2 cumpleaños de mis compañeros de la primaria, porque vos necesitas permisos para poder hacer todo eso, porque vos tenés que mandar permiso, que después el permiso llegue al hogar y que del hogar después te den, por así decirlo, como habiliten a que vos vayas al cumpleaños o hacer un trabajo práctico. De hecho, una sola vez pude invitar a un compañero al hogar a jugar por 1 hora. Entonces, claro, yo sentía que mis compañeros tenían experiencias que yo no estaba teniendo y que tenían mucha suerte. Entonces, los chicos me mencionan esto, yo digo, qué copado, entonces puedo pasar menos tiempo dentro del hogar. Se lo menciona a la directora del hogar, la directora me menciona que no tenían los fondos como para poder pagarme lo que es el curso, entonces lo que tenía que hacer es buscar una persona que me padrine, digamos, que me pagara el cursillo. Y ahí aparece mi mamá. Ella se ofrece a pagarme lo que era el cursillo, hasta este entonces ella no me había visto todavía. Entonces ella me empieza a pagar el cursillo y de un día al otro la directora me llama y me dice, bueno Mati, acá en la dirección está Erika, y quiere conocerte, quiere conocer su becado, si querés pasar, vení, saludá. Y yo fui y mi reacción fue solamente mirarla, decirle gracias, darle un beso en el cachete y salir corriendo. Así nomás. Que yo en ese entonces
no relacioné nada, pero bueno, ella siempre lo cuenta de otra manera, ella quedó súper impactada, ella lo cuenta como el momento cuando una mamá está en la sala de parto y le dan a su bebé en manos, ella lo cuenta exactamente así, como que lo vio en Yo había conocido el amor de mi vida y yo no quería ser mamá y estaba alejada y no era mi objetivo ni nada. Yo simplemente quise conocer al chico que le estaba pagando el curso de inglés. Yo no tenía intenciones de para que no me rete después. Era la ley vieja, no era la ley nueva, que no existía la figura del roba cuando pasó esto que yo no conocía a Mati. Hoy es impensable y siempre trato de aclararlo un montón de veces porque viene la pregunta y si yo quiero adoptar voy a un hogar y no hay que ir a un hogar, hay que ir a anotarse al ROACA. Esto de, yo cuando lo conozco a él, que es lo que yo le dije antes, yo conocí el amor de mí, yo me enamoré, no sé, no tengo una explicación lógica, no sé si fue algo en otra vida, no me quiero poner mística porque no creo tampoco eso, pero no sé qué me pasó. Yo lo vi a Mati y me enamoré. Y vi esos ojitos tristes y morí de amor el primer instante que lo vi. Lo que pasa es que Mati ahí tenía casi 9 años y cuando pregunté cuál era la situación de Matías, porque yo en ese entonces pensaba, como les debe pasar a lo mejor a uno de ustedes, yo decía, hogar de huérfano, casa cuna, son todos chicos que no tienen mamá y papá. Son huérfanos, se les murió la familia, no sé, yo no me puse a reflexionar y después, ahí recién cuando lo conocí a Matías y pregunté, me empecé a enterar cómo era la situación de estos chicos y me empecé a meter en este mundo y me di cuenta que todos los que estaban en casa cuna, el 99,9% tenían mamá, papá, familia y todo, y que si estaban ahí no era por nada bueno. Y eso fue súper duro. Pero yo quiero que te cuente, porque creo que fue lo que te preguntó ella, ¿cómo fue que te enteraste que yo te iba a adoptar? Sí, no, la primera vez. Pero en sí, bueno, después de que pasa todo este episodio, yo bueno, empiezo a tener una vinculación con ella, obviamente me dando vuelta, esto no puede pasar ahora, pero empezamos a hacer salidas y de un momento al otro estábamos un día comiendo con los chicos en el hogar y yo no sé cómo se enteraron, pero agarraron y uno de los chicos me dice, Mati, tengo un chisme, me enteré de algo. Y me dice, me enteré que Erika te quiere adoptar. Y claro, yo le dije, no te creo, ¿qué está diciendo? Cuando me terminé de contar el chisme, salgo corriendo, voy con Sisi y le pregunto, sí, es verdad que Erika me quiere adoptar. Y automáticamente la primera respuesta fue sí, me dijo ella. Yo claramente me sobreexalté, me puse súper contento. Ella me trataba de contener, pero después de ese entonces yo siempre digo que, por ejemplo, yo a ella le decía, en esta vinculación le decía a Erika, después le empecé a decir tías, que nosotros le decíamos tías a las senadoras del hogar, pero desde este punto donde cuando yo me entero que ella me quería adoptar, desde ahí para adelante le empecé a decir mamá. Y yo, bueno, egreso del hogar a los 11 años y un mes, que ya me vengo a vivir a Rosario con ella, digamos, pero igual mi adopción plena se dio recién a los 14 años. O sea, yo de los 11 a los 14 años seguía teniendo mi apellido viejo, no era que ya había sido adoptado, sino que la adopción plena recién me la dan a los 14 años. Se demoró un poco más porque también pasaron en el medio muchas cosas. Como yo siempre menciono, tenía que ir a declarar frente a jueces. Una de estas cosas yo siempre menciono porque sentía que los jueces conmigo, o la gente que por así trataba conmigo, eran muy pocos empáticos. No tenían tal vez, no sé si la parte informativa, la parte académica de decir, bueno, o ¿cómo decirlo? Habilidades, exacto, la habilidad es como para poder tratar con un niño que pasó por una dolencia en su pasado, o sea que fue vulnerado. Eran preguntas que eran para un adulto siendo un niño de entre 5 a 11 años. Como por ejemplo una vez que me llamaron para que vaya a declarar, que María siempre dice que no son declaraciones, son entrevistas, pero yo siempre lo defino así porque era yo todos los meses iba a hablar con un juez solo, sin ningún abogado, sin ningún adulto. Yo tenía que entrar cara a cara frente a lo que era el juez y decirle qué es lo que quería con 11 años. Es como que te pregunten y te digan, bueno, vos qué querés para tu vida. Y en una de estas me llaman y citan a mis hermanas y literalmente es una mesa así, del lado derecho sientan a mi mamá y del lado izquierdo sientan a mis hermanas. Yo siempre digo que mis hermanas para mí son lo más importante del mundo. Primero porque cuando yo llego al hogar, el primer objetivo de vida que me puse fue ser el padre que claramente no tuvieron desde que llegamos al hogar, formarme como su figura paterna. Y para mí son lo que más me importa y lo que más amo en este mundo, mis hermanas. Entonces, la jueza agarra y me pregunta, bueno, Matías, ¿vos qué querés hacer? ¿Querés irte a vivir a Rosario con Erika o quedarte a vivir en el hogar con tus hermanas? Como diciéndome,
¿qué preferís, abandonar a tus hermanos o irte a vivir con ellos? O sea, así lo sentí yo. Y básicamente me hizo sentir como que yo era un HDP, por así decirlo, un monstruo que estaba abandonando a mis hermanos a su suerte, y yo me iba a vivir con mi mamá y ya está. Yo me recuerdo que pasé una semana sin hablar, o sea, volví y yo no tenía emociones porque claramente me sentía muy mal, y pasó de que esta acción que yo hago, que en ese entonces yo pensé que digo, tipo abandonar a mis hermanos a la suerte, en realidad lo que hizo fue salvarlas, porque en este entonces, en donde yo decido esta acción, a mí después se me declara en estado de adoptabilidad. Por ende, cuando son un grupo de hermanos y a uno de los hermanitos se lo declara en estado de adoptabilidad, se le tiene que declarar a todos los hermanitos. Entonces, mi acción de decidir yo irme con mi mamá hace que nosotros seamos declarados en estado de adoptabilidad. Tal vez si yo decía que yo me quería quedar viviendo en el lugar con mis hermanas, nunca hubiésemos declarado en estado de adoptabilidad. Si yo hubiese vivido en un hogar a los 18 años, me hubiese dejado. Entonces, ¿qué pasa después? Se hace la declaración de estado de adoptabilidad, pero cuando se le manda lo que es la cédula a mi mamá, a Rosario, en el informe de la cédula decía, bueno, Matías declarado en estado de adoptabilidad, la hermanita más chiquita declarada en estado de adoptabilidad, y faltaba la del medio. Tipo, mi hermana del medio no estaba declarada en estado de adoptabilidad, pero en realidad no es que no estaba declarada en estado de adoptabilidad, no estaba, básicamente. Entonces, claro, mi mamá ve esto y automáticamente agarra y ya me pregunta, digo, che, me faltó una hermanita, ¿qué pasó? Y la respuesta de mi respuesta fue, nos olvidamos. Entonces, tipo, yo claramente cuando me cuentan esto y me dicen esto, es que yo diría que claramente no lo veían como una vida o un niño, lo veían como un legado, como un papel, que mientras más rápido se lo sacaban encima, para ellos era más fácil. Entonces, desde este lado, del punto de decir que todo lo que la gente de niñez o los jueces que yo tenía, o que escucho muchas historias, siento que a veces no son muy empáticos con los niños, o que no tienen el tacto para poder tal vez hablar con un niño. Porque, a ver, yo siempre digo, yo tengo la facilidad de que desde chiquitito nunca me sentí vergüenza o sentí miedo de contar mi historia. También fue muchas de las cosas que me ayudó a sanar lo que es mi herida. Entonces, no me costaba tanto a veces ir a declarar con los jueces. Pero ¿qué pasa? No todos los niños, obviamente, que se llaman, o no todas las personas tienen su tiempo de sanación o su forma de expresarse. Y hay que entender que, por ejemplo, son niños que sufrieron en su pasado, que fueron vulnerados, y no es muy fácil a veces confiar en un adulto. Entonces, imagínate si yo iba a declarar solo, como otros niños tal vez les pasaba exactamente lo mismo y le preguntaban sobre, bueno, ¿vos qué querés para tu vida? Y el niño, seguramente la reacción que tenía es así, o así. O todo tímido por el sentido de no saber responder, o por el mismo miedo de decir, bueno, ¿y este adulto qué va a hacer conmigo? ¿Me va a golpear? ¿Me va a pegar? ¿Qué va a hacer conmigo? Entonces, entender de este lado, que no es un simple papel, un legajo que tengo que resolver o ver cómo me lo saco de encima, sino que es una vida que tenés que ser empático con esta persona, tratar de ver cómo puedes hablar, cómo puedes llevar. Por ejemplo, bueno, Marcelo Molina, cuando tuvimos un tiempito, le cuenta la historia de los hermanitos, y él menciona que iba por el lado, por ejemplo, de los dibujos, trataba de no hacer tantas preguntas tal vez invasivas, sino que siempre trataba de llevar y de decir, bueno, hacer un dibujito, y él después capaz ir haciendo preguntas pequeñas y no directas. Entonces, sí, el tema de, bueno, cuando yo la conozco a mi hermana, la primera noche que yo fui a vivir con ella, yo tuve que entender que estaba viviendo ya una nueva vida, con una nueva familia, nuevos amigos, porque empecé en una nueva escuela. Obviamente tuve que tener un periodo de adaptación, que según vos, creo que fueron 6 meses, o bueno, un año. Bueno. La adaptación que nos hicieron a nosotros, como ella tenía 11 años, no es la adaptación o no, que hoy en lugar se maneja distinto, pero fue dura, pero creo que fue acertada. La manejó sí, la psicopedagoga de Mati, y duró 6 meses en el caso de Mati. Entonces él vivía en Santa Fe y yo lo iba a buscar los fines de semana, tenía ir en vacaciones y venía a mi casa, para que él vaya acomodando, porque él había vivido mucha cantidad de años institucionalizados y no es fácil romper con esos miedos que tiene el nene, y incluso yo en el libro cuento mucho de la sintomatología que fue apareciendo a medida que fue pasando el tiempo y que Mati fue ganando confianza, y todas las cosas que empecé
empezaron a pasar que yo en ese momento no las entendía y las fui trabajando con Cicil y pudimos llegar a entender cómo este nene, ese dolor que tenía, lo pudo ir manifestando de distintas maneras. Y algunas maneras eran súper extrañas, que yo las cuento en el libro, algunas hasta suenan graciosas. Pero son cosas que son muy distintas, entonces se necesita ese periodo de adaptación para que un nene pueda perder el miedo y pueda tener confianza en esos adultos, porque todos le fallaron. Entonces hasta los 11 años lo único que había recibido de un adulto no era un abrazo. Entonces necesitaba todo ese tiempo de adaptación y aparecieron un montonazo de síntomas más o menos durante un año. Y después terminan porque terminan confiando, terminan conociendo a la persona. Es un periodo de tiempo nada más que necesitan para ganar confianza, fortaleza, para sentarse, para saber y conocer cómo es la nueva vida y aprender a ser hijo y ya aprender a ser mamá. ¿Alguna otra? Porque nos fuimos por las ramas. ¿Alguna otra pregunta, duda? Matías, cuando estabas en Casa Cuna, ¿a qué escuela ibas? ¿Vos ibas con otros chicos a una escuela primaria normal? Sí, yo iba a una primaria normal, pero por ejemplo, muchos maestros me preguntan, bueno, pero ¿cómo podemos tratar con niños que si van a una escuela que estén en situación, digamos, que viven en un lugar? La escuela que yo iba, que era López y Plane, estaba muy cerca del hogar, entonces ya tenía, como por así decirlo, no sé la palabra ahora, pero bueno, yo tenía como un protocolo, digamos, ya sabían cómo interactuar con niños que habían pasado por una dolencia o que estaban viviendo dentro de un hogar. Como por ejemplo, en estas escuelas, no se festejaban lo que era el Día de la Madre o el Padre. Porque capaz era muy común que una escuela vayan y digo, bueno, por el Día de la Madre y el Padre hagan una cartita para su papá o su mamá. Bueno, estos eventos en la escuela no ocurrían, para que el chico no se sintiera, por así decirlo, mal. Entonces, ya teníamos más o menos como una manera de cómo saber tratar con esos chicos. Y yo siempre fui a una escuela normal, o sea, yo siempre cuento que, según mi mamá dice que soy súper inteligente, pero yo siempre digo que me costó bastante la parte académica, porque yo iba al hogar, tal vez tenía una celadora que me ayudaba con el tema de las escolares, pero muchas de las otras cosas yo tenía que aprenderlas por mi cuenta. Por eso también digo mucho esto, que los niños que están dentro de los hogares tienen, lastimosamente, que madurar desde muy temprana edad y a la fuerza, por así decirlo. Son niños, pero con un pensamiento ya adulto. Que yo siempre digo que no deberían tener esos pensamientos, así como lo que decía Máximo, sino que sus preocupaciones deberían ser que al día siguiente tienen un cumpleaños, que al día siguiente tienen que rendir un examen de matemática, o que al día siguiente, no sé, van a llegar a su casa y van a recibir el amor o el abrazo cálido de un padre o una madre. Y no decir como lo que decía Máximo, que para ser feliz sí o sí necesita una familia. Pero en la escuela, yo iba a una escuela normal, nunca, si tenía algún problema o algo, siempre se lo comentaban las profesoras, siempre me ayudaban. ¿Iba terminé solo? todo, primaria, secundaria, actualmente estoy una tecnicatura en Niñez, Adolescencia y Familia. Tengo mi vida, mi carrera normal, mis amistades, básicamente la vida normal de un chico. Cuando tenías 6-7 años, ¿te llevaba alguna tía? Sí, nos llevaban en grupitos, básicamente. Porque iban, nosotros en el hogar, en Santa Fe, se tiene en cuenta que ahora no deberían haber más de 15 chicos dentro de un hogar, porque no se le puede dar una atención personalizada, digamos. Yo en el hogar de Casacuna éramos 32 niños. Actualmente creo que son 36 y creo que igual se está viendo ahora por cerrar porque el hogar se está viendo abajo y también no pueden tener tantos chicos. Y claro, yo, por ejemplo, éramos 32 niños, entonces yo no sentía como, por así decirlo, una atención personalizada. Atención personalizada me refiero... Un referente afectivo. Exacto, un referente afectivo, porque por ejemplo, yo si me enfermaba me llevaban al médico. Si era mi cumpleaños me festejaban en cumpleañitos. Si era Navidad se festejaba, si era alguna festividad también se festejaba. Pero claro, yo no sentía como que tal vez la tía que me cuidaba era como un referente, como dice mi mamá, un referente afectivo, que yo podía ir y pedir un abrazo. No podía porque las tías eran 2 tías por turno, turno mañana, turno tarde y turno noche, y tenían que cuidar alrededor de 32 niños. Entonces, era como pensar, tu pensamiento era, bueno, que mi problema no puede ser atendido porque también hay 31 chicos atrás míos. Nos acompañaban a la escuela, o iban a la mañana o a la tarde,
También a veces hacíamos actividades, pero sí, tipo, nos acompañaban las celadoras. Si te portabas mal, ¿a quién llamaban? No, si te portabas mal era más en realidad, a veces en la picardía de las cosas era un castigo, como por así decirlo, no sé, te sentabas en un rincón, en una silla o sentado en cuclillas, contra una esquina hasta un minuto, no tanto tiempo obviamente. Y después obviamente se decía, bueno, perdónense, agrácense, pero no, vivíamos, yo siempre lo digo que el hogar para mí personalmente era como una cárcel, porque era todo muy reglado, muy reglamentario, porque era levantarme a la mañana, hacer la cama, cepillarme los dientes, ir a desayunar, después de desayunar, ordenar la mesa, después de la mesa preparar la mochila para la escuela, de la escuela hacer la escolar, de la escuela terminar, volver al hogar, en el hogar estar para mí encerrado, era jugar 15 minutos en el patio, después de los 15 minutos teníamos que estar todos dentro del comedor, como para que las tías pudieran vernos a todos. Entonces yo lo sentía como que era todo muy protocolar, como muy de cárcel. En la cárcel es, ok, bueno, todos tienen 15 minutos para comer, todos tienen 15 minutos para jugar, todos tienen 15, así. Entonces yo lo defino de esta manera. Nunca me faltó nada, nunca sufrí violencia por parte de las celadoras, que esto también es muy común, que en algunos hogares se escucha y se sabe que los niños sufren o son abusados por parte de las celadoras. Yo tuve la suerte de que nunca una tía me levantó la mano. Bueno, Máximo, por ejemplo, ingresó al hogar de AMAP porque en el anterior hogar en el que estaba, porque él no estaba en AMAP antes. En el hogar en el que estaba sufrió violencia por una parte de las celadoras. Entonces lo que se tuvo que hacer se lo tuvo que trasladar al hogar de AMAP. Entonces, imagínense que son chicos que ya vienen con una vulnerabilidad que sufrieron en su pasado y ellos piensan que, como yo así lo defino, que en el hogar yo por lo menos me sentía amparado y no tenía miedo de que alguien me golpeara, más aparte por las peleas internas que sufríamos, por las crisis que teníamos todos. Hay en otros hogares que la violencia sigue estando. Perdón, porque en la mayoría de los hogares, yo también yo desde el desconocimiento, antes de ingresar en este mundo, yo decía, bueno, en el hogar seguramente las celadoras son personas que son trabajadoras sociales, o psicólogas infantiles, psicólogas de niños, o que tienen una carrera profesional que pueden contener la complejidad del dolor que están atravesando estos chicos. Yo imaginaba eso, y después, bueno, me enteré que nada que ver. Son mujeres que la mayoría son mujeres, por eso digo, pero también hay algunos hombres que tienen buena voluntad, pero es buena voluntad, pero no tienen a lo mejor las herramientas simbólicas como para poder manejar ese dolor, para poder contenerlo. De los hogares que nosotros conocemos de todo el país con Mati, que vamos recorriendo con las donaciones, con la presentación del libro, y siempre que vamos a una localidad que hay un hogar lo vamos a conocer, conocimos algunos hogares que funcionan muy bien y que tienen equipos técnicos que son buenísimos. Y no es casualidad que justamente en esos hogares donde hay equipos técnicos que son completos, que se le dan toda la contención que necesitan, que capacitan a las cuidadoras, que en esos hogares no haya devoluciones. Porque esto es otra cosa que es muy común en chicos adolescentes, las devoluciones de chicos adolescentes. Y es horrible porque se trata a las personas y a los chicos como si fueran, no sé, un televisor, ahí no, está fallado, pum, lo devuelvo. O un paquete de yerba, no es el sabor que yo quería y entonces voy a darme otro. Y son vidas, y eso es un doble abandono. Ustedes imagínense el chico que pasó por todo lo que pasó con Mati y después que lo devuelva a casa cuna porque no era el chico ideal que yo me imaginaba, y que es una locura, pero es muy común que existan las devoluciones de chicos, y eso está permitido. Y es terrible, porque para el chico es terrible y es demoledor. Nosotros en el libro hablamos un poco de eso. Pero en los hogares de tránsito que están contenidos, los chicos que tienen un buen equipo técnico, no hay prácticamente devoluciones. Yo por ejemplo, te pido la palabra. ¿Sí? Nosotros somos un grupo RAC, nosotros ahora empezamos a hablar del otro lado. Nosotros somos un grupo de personas que hace 10 años tenemos un centro residencial en Peña Ladeado. Acá, bueno, hay algunos que son más con los números y los datos, pero debemos llevar ya algo de 30, más o menos, de 30 niños ya, bueno, alojados y por suerte adoptados. Así que bueno. ¿De qué edades es el hogar? Ahora hasta 9 años. Hemos tenido tiempos en que hasta 12, 13, hemos tenido chicos adolescentes, preadolescentes, ahora solo hasta 9 años. Pero bueno, la verdad que cuando ustedes cuentan su historia,
creo que a todas nos debe pasar lo mismo, se nos vienen imágenes constantes de situaciones que para ustedes, lo que ustedes cuentan es lo que nosotros vivimos todos los días por nuestro trabajo. Somos un hogar pequeño, digamos, siempre tuvimos 6 plazas, ahora, digamos, por una cuestión circunstancial de nuestro modo de funcionamiento, bajamos las plazas. Pero bueno, la verdad es que con mucho orgullo digo que con mucho trabajo hemos logrado que todos los niños y las niñas que egresaron hayan podido construir un vínculo de familia. Obviamente que no es solo a cuenta nuestra, también es a cuenta de los niños y de las familias que han hecho lo suyo. Pero bueno, también decirles que es con mucho esfuerzo, que es la verdad que cuando hace 10 años atrás la delegada de niñez nos propuso abrir un centro residencial. Nosotros vivimos en Chañares, una comunidad de 5.000 y pico habitantes, es un pueblito muy chico. La verdad es que bueno, fue un proyecto sumamente ambicioso porque es algo que no admite estar un minuto cerrado o sin un adulto que esté cuidando. Así que es algo que es un engranaje que tiene que funcionar todo el tiempo. Por suerte, bueno, todas las cuidadoras siempre asumieron el compromiso, son súper responsables, entienden el trabajo. Bueno, pero bueno, es muy complejo, tenemos un equipo técnico, es un centro residencial que cuenta con una asociación civil que está conformada por mujeres del pueblo que sienten como, digamos, como mucho deseo de sostener estos espacios. Entonces siempre, digamos, somos un centro residencial con ciertos privilegios en el sentido de poder darle a los niños muchos gustos, que coman lo que les gusta, que hagan un deporte, que hagan una actividad que quieran, que salen un sábado a la noche a comer a un lugar lindo. Bueno, podemos ahí tener como ciertos gestos porque, bueno, por nuestro modo de funcionar, por el apoyo también de las mujeres de la asociación civil. Pero bueno, muchas cuestiones se hacen cuesta arriba. Desde ahora, digamos, en relación a la experiencia de ustedes, puedo decir que noto que a nivel del engranaje de la delegación de niñez, el Poder Judicial y demás, hay algo que está mejor cuando se empezó a instalar el sistema de promoción y protección digamos, cuando se empezó a trabajar desde ese paradigma. Hay algo que mejoró, pero sí es verdad que, bueno, que digamos, los tiempos nunca son los 180 días, siempre es, digamos, lo mínimo creo que ha sido un año, de ahí de un año para arriba, y porque llamamos y nos peleamos con la gente de la delegación, con el juzgado, y bueno, yo soy bastante intensa en ese sentido. Tengo mucha experiencia. Bueno, y es un espacio que ha tenido como mucho. A mí lo que me interesa transmitir de esto, porque entiendo, no sé si hay gente que trabaja en otros centros residenciales, si hay otros centros residenciales, pero si no, transmitirle a gente de otras localidades que bueno, que es interesante que estos espacios puedan abrirse, que bueno, que con esfuerzo, con compromiso, que por lo general en los pueblos, nosotros en Chañar, siempre la gente colabora, se acerca, uno te lleva una bici, otro lleva otra cosa, bueno, hay como mucha. Y digamos, el hecho de ser un pueblo permite que los nenes tengan como otra, qué sé yo, van a los cumpleaños, hacen actividades. Sí, la realidad es completamente diferente. Bueno, claro, Sí, tu sí. experiencia. Sí, no, yo siempre menciono, o sea, por lo que siempre lo digo, de que obviamente no es lo mismo que existen los lugares que son modelos, y lugares que tal vez no son tan modelos, por unas cosas como por ejemplo lo que vos contás, que le pueden dar a los chicos una atención personalizada. Por ejemplo, nosotros los lugares que estamos visitando, que fueron a los que hicimos las donaciones, como el de Carcarañá, como el de San Isidro, como el de Mahatma que está en Mar del Plata, como el de AMAP de Rosario, son lugares donde los chicos tienen cada uno su ropita, cada uno su juguete, tal vez tienen en la cama, en la punta de la cama tienen un baúl y cada uno guarda sus cositas ahí, o si hay un ropero, cada uno tiene su ropa, no es compartido. Entonces, es también de carácter, por ejemplo, que tienen tanto como hay hogares modelos, también existen las personas que claramente les interesa quedarse el bien. Yo siempre digo que en el mundo de la adopción, lastimosamente, y es algo que pasa, hay más grises que colores. Pero los colores están, son estas personas así como ustedes, como Seba Molina, como Sisi, como personas que sí les interesa ayudar, pero claro, mayormente son más los grises que los colores. Entonces, yo siempre menciono esto porque a veces, no sé, me dicen de que, bueno, no, pero no encasillemos todo en una bolsa. No, yo no trato de hacer eso. Yo siempre digo de que están los hogares modelos y los que no son modelos.
Porque, por ejemplo, me ha pasado de que mi mamá es la que se encarga de hacer la búsqueda de todos los hogares, para hacer después la donación. Y le ha pasado de que le han dicho, bueno, ella le pregunta, bueno, pero ustedes qué necesitan, mándenme fotos de lo que necesitan, o bien específiqueme qué. Y a veces las respuestas literalmente en los hogares son, bueno, vos mandame la plata, ¿no? Yo plata no te mando, yo te mando los materiales. Y es triste porque sigue pasando y nosotros encontrarnos con esos, claramente, por así decirlo, nos duele bastante, no por nosotros, sino por los niños que están dentro de esos hogares. Lo que pasa es que no hay supervisión. Exacto, sí, nosotros nunca, o sea, creo que una sola vez, creo que fue por cerca de la pandemia, un poco después, una sola vez vinieron 2 personas del programa de centros residenciales a conocer el lugar. De hecho, después nos mudamos a otro lugar. Me da risa porque a veces nos hacen preguntas que, o sea, no es que vienen, que, o sea, hay, digamos, todo lo que implica nosotros, porque, bueno, obviamente, siempre hay cosas por mejorar, pero porque, bueno, medianamente siento que intentamos trabajar bien. Pero, si no, digo, seríamos un hogar que nadie monitorea, nadie supervisa. Exactamente. El sistema tiene que funcionar, ese es el problema. Y hay muchos lugares que no funcionan. Nosotros conocemos lugares que no funcionan, porque los chicos, vos decís, los están condenando a vivir en condiciones indignas, y son chicos que ya pasaron por un montón de cosas. Mati, en el hogar debía compartir el cepillo de dientes. O sea, usted, sí, y se bañaba con tarritos porque no tenían las cañeras de agua caliente. Es una locura. Es una locura. Entonces, eso no. Llenaba básicamente lo que era una bacha con agua, se calentaba agua caliente en ollas, después se volcaba en la bacha y como con se queda un tuppercito, te sumergías en el tupper y te echabas en la cabeza. No teníamos duchas. Pero lo que yo digo con el sistema, yo creo que la adopción de Mati fue hace 13 años, cambió el sistema, empezó la figura del Ruaga, que está muy bien que haya un Ruaga, pero tiene que mejorar. Hay muchas cosas por mejorar, por acelerar procesos. Eso no cambió tanto. ¿De quiénes dependen? Por ejemplo, el Ruaga y de Subsecretaría de Niñez dependen de provincias, son de ministros y son de provincia. Con Mati estamos organizando unas jornadas de niñez para el 5 de noviembre, que hablé con la gente de Abrigo que nos van a acompañar, en la Bolsa de Comercio de Rosario, 7 de noviembre, para tratar de visibilizar esto. Y ahí me contacté con la subsecretaria, que ahora creo que es secretaria, que cambió, secretaria de Niñez de la provincia, y con la secretaria del RUAG, que son las máximas autoridades, para poder hacer una jornada que visibilice esto. Incluso invité a Marcelo para que represente al Poder Judicial. Entonces vamos a estar todo y Matías contando su historia y que después cada una de las... Sí, y también obviamente que las charlas que venimos haciendo, todas las presentaciones, están dando sus frutos, porque el libro, por ejemplo, hace poquito que me enteré que es el segundo libro que fue declarado de interés nacional, que trata sobre adopción. Anteriormente hay otro, no me acuerdo el nombre, pero Soy Matías, mi primer consuelo, es el segundo libro sobre adopción, con la temática de adopción, que fue declarado de interés nacional. O sea, como que está funcionando lo que venimos haciendo con todos nosotros, digamos, de que nosotros salimos de acá y estoy seguro que empiezan todos a contarle a tíos, abuelos, primos, hermanos, amigos, familiares, amigos, lo que sea, y se nota porque tanto lo que es en la Instagram del libro, no para de recibir cariño y amor todos los días, y se nota que la gente claramente quiere, como mencionás vos, que hace falta ya un cambio, por así decirlo, como que se tiene que dar, y está funcionando porque se está viendo y se está dando importancia. Y después de estas instituciones como es la Subsecretaría de Niñez, o Secretaría de Niñez y Secretaría del RUAGA, nos abren las puertas y nos dejan, nos dejan compartir un espacio para debatir, y de la Corte Suprema de Justicia nos invitan para debatir, y eso es gracias a ustedes. Sí, yo quería aclarar algo de lo que se dijo del funcionamiento de los hogares, por ahí escuchar un poco la experiencia que tuvo él en su hogar y la experiencia que tenemos nosotros. Yo soy una de las cuidadoras del hogar de Señor Radiado, vinimos todas, y me ponía a pensar, yo hace poquito que estoy, soy la última que entró, pero bueno, sí, siempre tuvimos nosotros la experiencia con poquitos chicos, como dijo Mau, que tenemos
teníamos 6 plazas, ahora tenemos 3. Bueno, hemos tenido tiempos difíciles en donde cuando teníamos 6 chicos nos parecía un montón. Tal vez tenía que ver con nuestras propias expectativas de cómo relacionarnos con ellos, cómo cuidarlos, desde qué lugar. Pero me quedaba pensando en esto de que no me imagino, creo que ninguna de nosotras se imagina, en un hogar cuidando 30, 40 chicos. ¿Cómo podría haber llegado a ser esa relación para con cada uno? Pensé que en el hogar y escuela de Carcarañá, nosotros hicimos una donación, hoy viven 10 chicos, pero hace unos años vivían 200. ¿Cómo hacen con 200 chicos? Es imposible. Es imposible de controlar, aparte de 200 chicos de 0 a 18 años. Hay una diferencia de edad terrible. Es terrible. El lugar a nivel edificio y espacio físico es enorme, es un predio que es gigantesco. Y hoy viven 10 chicos en un predio gigantesco que no pueden mantener. Entonces está súper venido abajo. Pero 200 chicos es una locura, nadie se les puede dar individualidad. Igual, claro, eso fue antes Gonzalo, lo que era la ley de patronato. Que era una ley que básicamente no había interés superior por lo que era el niño. Así que la ley de patronato básicamente se identificaba como si fuese un adulto al niño, como un delincuente. O sea, le daban, en vez de acogerlo en esos hogares, con la ley de patronato, lo que se hacía era como de darle una sentencia, como si fuese una especie de preso. Que engañaba sobre eso cuando estaba la ley de patronato. Después, obviamente, se derogó y ya se creó lo que es la actual. Y ahora está lo que es el interés superior del niño, pero que a veces parece que no tiene peso, como que pareciera no existir. Y pasaba mucho esto, bueno, como yo mencionaba, que cuando yo iba a declarar, sentía que escuchaba más al adulto que a mí. Sí, yo creo que va en consonancia con lo que dicen ustedes, que ahora el sistema está un poco mejor, que las leyes no son las del patronato, están bien, pero falta que cambien la gente que trabaja en las instituciones, que no se tengan que mandar una cédula, no tarde, 4 o 5 meses de mandar una cédula para notificar un estado de adoptabilidad, háganlo de forma inmediata. Que los chicos no pasen toda su infancia en hogares de tránsito. Resuélvanlo, porque le seguimos dando una y otra vez. De los padres de Mati, el papá, la mamá biológica y la abuela, me dieron todas las instancias en los juzgados para apelar. No sé, apelar la apelación, ya no había, ya sé, pero ¿por qué? Cuando terminaron porque no había más instancia de apelación, pedían audiencia y pedían hablar con el juez. Y se les daba espacio, una y otra vez, así pasaron 6 años, ¿por qué se les da? Estaba comprobado que no se podían hacer cargo, porque un juez lo dijo, hasta acá, ya está, estos chicos sufrieron demasiado, es imposible esta revinculación, sigamos para adelante. Eso tendría que haber pasado antes. Nadie tuvo la posibilidad de decir, basta, ya está, la tenía el juez y no la tomó. Y por eso a Mati le robaron la infancia, eso no tiene que pasar, y sigue pasando. Máximo, hace más de 5 años que está también institucionalizado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo pueden resolver? O por lo de que ha contado lo de la avalancha. Sí, el subsecretario de Niñez, cuando fíjense lo que pasa y por qué estos chicos chavos que piden manos levantadas. Lo cuento cortito porque lo conté en el libro. Yo me reúno cuando estoy en el proceso de adopción de Mati con el subsecretario de Niñez, que en ese momento era la máxima autoridad a nivel provincia. Y logré conseguir su celular y le pedí una reunión y le insistí infinidad de veces hasta que creo que para sacarme encima me dijo que sí y me reuní con él. Y cuando voy a la oficina yo le digo que escuchar, a mí me faltaba un ambiental y no sé. Digo, pues, Matías, hace 6 años que está, le digo, dame prioridad. Porque hace 6 años que está en el sistema, dame prioridad. Matías quiere que le cambien el apellido, ya está todo resuelto. Dame prioridad para que me hagan un ambiental, para que me hagan esto, porque digo, si Matías no es prioridad a nivel provincial, ¿quién es prioridad con 6 años que perdió la infancia? Y me dice, no, Erika, lo que pasa es que vos no entendés cómo es el sistema. Digo, ¿cómo es el sistema? Me dice, ¿viste como los rescates en la montaña? Digo, no tengo idea de lo que me estás hablando, yo no sabía cómo eran los rescates en la montaña. Y me dice, cuando hay una avalancha en la montaña, me dice, y van los helicópteros, y los helicópteros no se pueden llevar a todos los heridos, dice, ¿a quién se llevan primero? Digo, ¿y qué sé yo? ¿Se llevan primero al que está más herido? No, me dice, al que tiene posibilidades de salvarse. Y en el caso nuestro hay tantos chicos institucionalizados que le damos siempre prioridad a los que se pueden salvar, o sea, los bebés. ¿Qué me quiso decir? La máxima autoridad,
la máxima autoridad, si la máxima autoridad piensa que mi hijo está muerto, porque básicamente me dijo eso, ya no tiene chance de salvarse porque está institucionalizado hace tantos años que es irrecuperable, imagínense de ahí para abajo cuál era la mentalidad de ese entonces. Es una barbaridad lo que me dijo. Había una pregunta ya. Sí, yo me quedé pensando en lo que dijo Matías, que por ejemplo que en algunos chicos una vez por año aparecía la familia biológica y eso retrasaba. ¿Cómo es la ley? Es que eso fue más interpretación del juez, porque en realidad no hay una ley que diga que si el padre lo visita una vez al año, no se le puede declarar al chico de estado de estabilidad. A interpretación de lo que fue el juez, fue que si el padre lo iba a visitar una vez al año, entonces el chico no se lo tenía que declarar en estado de estabilidad. Esto mismo que mencionaba mi mamá. A veces, o sea, las leyes están, lo que pasa son las personas que las trabajan. Porque directamente no existe una ley que diga que pues, si un familiar va una vez al año y lo visita por su cumpleaños, al chico no se lo tenga que declarar en estado de estabilidad. No existe. Sí, pero el juez en ese entonces interpretaba que como el padre se interesaba en llevarle la torta para el cumpleaños, había alguna posibilidad de una revinculación futura. O había alguna posibilidad de que el padre al otro día pudiera hacerse cargo. Entonces sigue esperando. Lo que pasa es que a Ismael se le pasó la vida esperando que el padre pudiera hacerse cargo. Entonces el juez tiene que tomar una decisión en algún momento y decir, bueno, hasta acá, ya está. ¿Hay algún límite para declarar ese estado de adoptabilidad o es pura? Igual nosotros somos especialistas en leyes, pero en base a nuestra experiencia. Quiero consultar, ¿vos recibiste después visitas ambientales, socioambientales, para ver cómo estaba Matías, digamos después del estado? No, después de la adopción no. No, después de la adopción no. No, pero claro, por eso quiero saber, porque me parece que desde el estado es recontra importante el acompañamiento que le puedan hacer los profesionales a nivel técnico a las familias y la contención. Por eso el grupo que tienen las chicas me parece que es súper importante la colaboración y el apoyo que pueden dar entre ellos. A mí me escriben un montón de mamás adoptivas, pero un montón de todo el país. A lo que voy yo, porque a lo mejor algún hijo puede caer en otra familia violenta o y no recibe la asistencia del Estado. No, pero también, independientemente de eso que es terrible y que nosotros hablamos de eso en el libro, pero independientemente de eso del libro, cuando alguien adopta un niño, también el acompañamiento de esos papás es muy importante, la contención de esos papás, porque muchos están haciendo un duelo, muchos tienen que hacer un proceso de adaptación, aprender a ser papás y aprender a ser hijos, y el acompañamiento profesional. Yo en el libro hay un capítulo que lo escribe Cecilia, psicopedagoga de Mati, y ahí lo que yo valoro, el acompañamiento de esa mujer, pero lo hizo voluntario, lo hizo porque quería, lo hizo porque amaba a Matías y ama a Matías, y fue a la presentación del libro, escribió un capítulo, ella también es parte de la familia, pero lo hizo de onda. Si sí está jubilada, nunca cobró un peso, hasta una edad de adulto de Mati siguió, porque a veces Matías me hacía alguna pregunta y yo no sabía, como ella conoce toda la historia, fue la que lo recibió y la que lo acompañó el forense y todo, y era la que más conocía a Matías. Entonces cuando Mati entraba con algún síntoma o algo, yo la llamaba desesperada, Cecilia, ¿qué pasa? No entiendo qué está pasando, y ella me daba consejos. Es fundamental ese acompañamiento. Y hoy está por parte de grupos como el de las chicas, y algunos profesionales, pero tendría que estar más establecido que haya un acompañamiento de profesionales que sepan de la temática y que tengan experiencia, no que sean solamente de la parte académica, sino que tengan algún tipo de recorrido, trayectoria o alguna experiencia en hogares. Eso es fundamental. Yo no quería hacer preguntas, pero sí agradecerles muchísimo, muchísimo, porque esto es lo que ustedes hacen, es lo que va a ayudar a que se empiece a modificar cada vez más toda esta cuestión. Nosotros, como te dije, acá está mi hija mayor, también consultaba con mis 3 hijas, familia solidaria, y cuando empezó a pasar el tiempo y la gordita que la fuimos a buscar con 2 días de vida, y permaneció en casa durante 13 meses, siendo que su mamá biológica había decidido darle la adopción antes de tenerla. Por eso a los 2 días la fuimos a buscar. Era algo que tenía que salir su adopción en 3 meses. Por eso conocimos al doctor Marcelo Molina, porque con mi marido recurrimos a él para que nos ayude y nos diga cómo hacemos para que no pase más el tiempo por ella.
Y cuando llegamos a delegación de niñez, a provincia, golpeamos todas las puertas, gracias al doctor Molina, nos dijeron, ¿sabes qué pasa? Me hiciste acordar con esto del helicóptero. Que nosotros sabemos que está bien Elena en la casa de ustedes. Entonces, como que lo dejaban pasar, porque sabían que Elena estaba bien, en realidad no lo sabían, porque nadie había venido a casa a ver si Elena tenía las vacunas puestas, o no las tenía puestas, o cómo la cuidábamos. Bueno, entonces, cuando terminó el proceso, que lo aceleramos nosotros, porque fuimos, como dijo el doctor Molina, a patear puertas al juzgado para que se aceleren los trámites, bueno, que ahora tenemos una relación bárbara con sus papás adoptivos y la vemos generalmente. No sé qué se me podría decir, pero no debería, o sea, lo que vos dijiste está buenísimo, pero no debería ser. No, debería estar regulado, no te deberían hacer pasar por todo eso. No, pero bueno, eso, quería terminar con eso. Terminamos muy enojados nosotros como familia, con el Estado, con todo, muy enojados. Pero ese enojo lo pudimos realmente transmutar formando abrigos. Porque lo que hacemos nosotros haciendo abrigo es eso, es decir, no, inscríbanse en el programa de Familia Solidaria, pero cuenten con nosotros. Nosotros vamos a escucharlos, vamos a hacer familia también de fin de semana, cuando no puedan, no sé, tratamos esto. Y ahora tenemos buena relación con la gente de niñez, pero bueno, pudimos eso, tratar de transmutar ese enojo en decir colaboremos, escuchemos, apoyemos. Así que gracias, porque es esto, es lo que ustedes hacen. A mí puede ser que te llevó y que pudiste transformar esa bronca. A mí esa bronca, tramitarla y cerrar esa herida me llevó más de 10 años, porque yo no hubiera podido escribir este libro ni tener la fuerza de poder acompañarla a él ni nada, porque yo después de que terminó mi proceso de adopción, cuando Mati tenía 14, quedé con tanta bronca, con tanta desilusión, con tanto dolor. Yo no podía pasar por la puerta de un lugar de tránsito porque me largaba a llorar, porque no soportaba lo que estaban viviendo esos chicos. Yo decía, no puede pasar todo esto. Yo cuando me metí en el mundo de la adopción, yo dije, no pueden ser tantas injusticias con estos chicos que no se pueden defender. No pueden pasar, no pueden decir lo de la montaña, no pueden. Yo fui a reclamar a 700, lo mismo que contás vos, yo lo viví. Yo buscaba en internet niñez y iba a preguntar si alguien me podía ayudar. Y eso no tiene que pasar, y por eso estamos haciendo esto. Pero lleva mucho tiempo y son muy valientes en hacer eso, porque no es fácil. A mí me llevó 10 años poder estar acá y contarlo, y poder, los capítulos que escribí del libro, poder hacerlo. Y creo que parte de mi fortaleza la aprendí y la copié de Matías, que me lo enseñó y me la dio él. Pero es muy difícil, porque yo también quedé con mucha bronca, con mucho dolor, con mucha desilusión. Yo dije, ay, me voy a poner una bomba y rescato, es terrible, es terrible. Por eso es muy bueno que existan estos grupos, es muy bueno que la gente se involucre y que conozca el tema, porque eso mete presión para que la gente que trabaja en esos lugares tenga que acelerar. A mí me han dicho, ¿qué querés si ganamos 2 mangos? Y a mí no me importa, le van a vender churros, pero de tu informe depende la vida de un niño y se le va la infancia. Entonces los reclamos salariales son por otro lado, si no estás conforme con eso. Pero es terrible, todos deberían ganar un digno, o sea, no es que estoy en contra de eso, pero no condenemos al chico a vivir toda su infancia como no estás de acuerdo con tu sueldo. Entonces, nada, tienen que cambiar. Y yo creo que como estas charlas, como la organización de las chicas, como la presión que están haciendo de muchos, porque con este libro nosotros conocimos gente alucinante de distintas partes del país, pero conocimos gente alucinante. Por ejemplo, el hogar Mahatma de Mar del Plata, que fuimos ahora en febrero, es alucinante, y la fundadora también fue una chica que fue vulnerada y que decidió resignificar su historia y fundó un hogar que es un hogar modelo, porque son bebés y los tienen espectacular, y los chicos están recontra bien, y convirtió ese dolor en algo súper positivo para ayudar a otros chicos y que no le vuelva a pasar a nadie más. Y entre todos nos vamos uniendo para hacer cada día más fuerte y que esta realidad cambie, pero lleva tiempo. Erika, sí. Vos hablabas del sistema viejo y del sistema nuevo. ¿Qué es lo que está faltando para que todo eso cambie y que funcionen los engranajes? ¿Leyes nuevas? ¿Que el gobierno se haga cargo? Nosotros lo que decimos siempre con Mati, que no sé si está tan mal la ley ahora, hay que cambiar algunas cositas, pero la ley y el sistema está bien, tiene que existir el RUAGA, tiene que existir Subsecretaría de Niñez, tiene que existir,
Está bien eso, el problema es la gente que trabaja en el compromiso de la gente. El problema es la gente que no acelera, que para mandar una cédula poder judicial cada 4 meses, que yo por ejemplo esperé 3 años para que me hagan un ambiental, y para que me hagan un ambiental porque había 2 trabajadoras sociales en toda la provincia de Santa Fe, una estaba con licencia por maternidad, entonces había una sola que nunca tenía movilidad ni transporte para venir a mi casa. Yo en ese momento vivía en el centro de la ciudad de Rosario, en un edificio en el 7º piso. Yo esperé 3 años. Cuando vino me dijo, sí, ¿tenés agua potable? ¿Tenés cloaca? ¿Luz eléctrica? Yo digo, eso metiendo mi dirección en Google Maps te podés dar cuenta, no hace falta que me hagan esperar 3 años para preguntarme eso. Una cosa totalmente irrelevante, y yo ya vivía con Matías hace un montón de años. No tenía sentido ese ambiental, y a mí no me salía la adopción porque faltaba esa burocracia de ese papelito. Entonces yo digo, cambiemos la forma. Hay que acelerar, hay que darle prioridad a los chicos siempre, tienen que trabajar más rápido. No puede ser que las adopciones y los procesos judiciales se les dé una y otra vez, que se escuche el deseo de esos papás de recuperar a su hijo, que algo pasó para que se lo sacaran. Entonces analicen rápido, decidan rápido, tengan la valentía de tomar decisiones rápidamente. Ese es el problema. Sí. Primero, bienvenido al pueblo, porque el Matías, nosotros en el pueblo le agregamos el, la a los nombres. Yo soy el secretario de gobierno de la comuna y a su vez encabezamos un grupo con un centro de día, un grupo pedagógico, un montón de áreas. Me quedé con 2 cosas, con muchas cosas, pero 2 importantes me quita al principio: la obligación como sociedad de poder denunciar lo que vemos, de ser parte de la violencia, de lo que pasa. Después también, lo que vos decías, esto, digo, nosotros nos pasó con chicos, con padres con adicciones, que hemos logrado que se lo retiren, pero después también la justicia se lo termina dando a la abuela en este caso, o devuelto a los padres con el mismo problema, sin ningún tratamiento. Hemos peleado con todos los fiscales y con todos los jueces, y a veces logramos que eso se resuelva de otra manera, y a veces no, el resultado no es el positivo o el resultado que queremos. Pero me quedo con lo que dijiste al principio, esto de involucrarnos como sociedad, de la importancia de la niñez y de la infancia, de la responsabilidad que tiene el Estado sobre esas 2 cosas. Hace poquito, o hace 2 años, nosotros vivimos una situación con una madre oriunda de los Quirquinchos, que tiene un hijo con síndrome de Down, y que no, me quedo con esto que decía de la montaña, y que no entraba en la parte de trasplante por el síndrome de Down que tenía. O sea, llegó a 6 operativos, y en el mejor hospital de niñez de la República Argentina, un privado, no el estatal, no el Garrahan, sino un privado, se lo rechazaban. Porque decían que después, cuando se pudo averiguar, se pudo comprobar que se lo rechazaban porque había otros chicos que no tenían síndrome de Down y consideraban que iban a vivir mucho más tiempo. O sea, y esa es la bronca que te da, pero más allá de mezclar los 2 temas, digo, de la obligación como sociedad, yo creo que no es casualidad que un sábado a la tarde haya toda esta gente escuchando sobre este tema, y la obligación que tenemos es replicarlo, es salir y hablarlo, visibilizarlo, porque nunca sabemos quién tenemos al lado o cuándo nos puede pasar cualquiera de los casos. De la valentía, creo que tenés un montón de herramientas para contarlo, y por eso lo escribís, lo fui hojeando a medida que iba dando la charla, y vuelvo a repetir, creo que como sociedad necesitamos esa responsabilidad de hacernos cargo ante cosas que vemos, de violencia, de abuso, de lo que fuese, y no tener miedo a la hora de denunciar en los lugares que corresponda. A veces responden rápido, a veces responden lerdo, pero la obligación la tenemos. Te lo agradecemos sobre todo. Gracias. Y no bajar los brazos, porque es súper frustrante, ellos lo deben saber. A veces siguen pasando. A mí, cuando decidimos escribir el libro y empezamos con todo esto, y saber que habían pasado más de 10 años y seguían pasando las mismas cosas, yo dije, esto no cambia más. Y uno a veces eso lo hace de bajar los brazos, pero eso en realidad no tiene que pasar todo lo contrario, y la fuerza nos la dan ustedes para seguir reclamando, para seguir visibilizando. Por eso estamos tan contentos que haya tanta gente, nosotros lo valoramos un montonazo.
porque muchas veces te dan la decir esto es imposible de cambiar, y sí creo que es posible. Y a nosotros, esto de que yo les contaba que conocimos tanta gente alucinante, y los pequeños cambios que vemos en la ciudad, nosotros nos escriben y dicen, no, nos animamos, nosotros estábamos anotados en la ropa, nos animamos a subir la carga hasta los 14, y esto y lo otro, y es maravilloso, así bueno, de a poquito como que va cambiando algo, a lo mejor es un granito de arena en el desierto, pero por lo menos estamos tratando de cambiar algo, y nada, gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, cerramos. No, yo quería agradecerles primero su voluntad de llevarlo a todos lados del país, pero bueno, soy obstetra y lo vivo desde antes. Ya veo la familia vulnerada desde antes que lo vean ustedes. He hecho denuncias, he pateado puertas, trabajaba en un hospital al lado del Fuerte Apache. Se imaginarán la vulnerabilidad también económica y de todos los tipos de violencia que pueden imaginarse, y los que no pueden imaginarse también existen. Y sin embargo siguen revinculando con esas familias tan tóxicas. Y yo creo mucho en la prevención, soy pro vacuna, soy todo lo que podamos hacer antes de que llegue Matías. ¿Sí? Antes de que llegue Matías. ¿Por qué tenemos que tener hogares de niños? No, ese niño tiene que haber sido adoptado antes. Porque ya nosotros informamos antes que es una madre adicta, que es un padre ausente, que es una familia poco sustentable, que es una abuela con 10 nietos. Lo informamos antes y el sistema realmente te cansa, te agota, te deja sin aliento. Yo no soy madre, no tengo la capacidad de muchos de ustedes de saber lo que es amar tanto a una persona, pero sí me preocupa un montón y me parece que deberíamos trabajar en llegar antes, en llegar a tiempo, en que vos, Matías, no hayas tenido que pasar por nada de todo lo que pasaste y que esos hogares no tengan que existir, porque ese bebé tiene que llegar ante una familia que lo quiere, porque hay muchísimas familias que quieren tener hijos, por lo menos yo soy una que no puede. Gracias por contarnos esto. Y es terrible y es verdad, y por ejemplo, que es una cosa que no contamos, Mati, aparte de las dos hermanas que fueron adoptadas que contamos antes, mientras Mati estaba en casa cuna, sus dos papás seguían juntos mientras reclamaban la tenencia de estas dos hermanas y tuvieron una bebé. Y esa bebé sigue con la mamá y el papá de Mati. Y su secretaría de niñez no le pareció necesario, porque se ve que se habían reconvertido en un buen padre, no tenía chance de no ser golpeador, no lo sé. Pero automáticamente, si te sacan 3 hijos por violencia de la escala de gravedad en la que tenía Matías, ¿qué posibilidad de que esa nenita que nació en el seno de esa familia, donde ya le habían retirado 3 chicos, puede tener una vida normal? No sea violentada, no sea vulnerada, tiene chance. Esa nena debe pasar un infierno todos los días. Y su secretaría de niñez sí sabía que esa familia tenía, estuvo notificado, como los padres seguían apelando en el caso de Mati, iban a hacer intervenciones, o sea que vieron que la mamá estaba embarazada de nuevo, no le sacaron el bebé, vieron el bebé, no le sacaron el bebé. Es durísimo, pero eso no nos tiene que... ¿Sabes qué? Yo creo que el amor siempre gana. Y que es más la gente buena que la gente mala, pero hay que seguir firme y no hay que bajar los brazos, porque todas las cosas malas, todos esos grises que dice Mati a veces te aplastan y vos decís basta, para que estés no esto nada cambia, y sí cambia, pero es el tiempo, es poder sostenerlo, es poder sostener el tiempo, eso es lo que tenemos que lograr, no bajar los brazos, somos buenos, no bajar los brazos. Bueno, cierro acá porque ya terminamos. Gracias. A que Mati firme acá, a que el autor firme el libro. Vanessa, si querés firmar acá y yo voy a... Ah, bueno, ahora me pongo acá y ya.
traer donaciones, se llevan ustedes. Había que traer donaciones, vos, Choli. Ahí está ella, en el auto de ella. Ah, bueno. Que llega a decir,